Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Fate el despertar capítulo 110. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme y ver los fics antes. Link del Discord del canal y fic en la descripción. Maui le dio la espalda a Laurent y la Dile y se fue sin pensarlo 2 veces. No podía permitirse el lujo de pensar demasiado. Con el primer paso que dio, se elevó. Aceleró varias veces pisando el aire hasta que fue más rápida que el viento. Su objetivo era un gigante y no podía fallarle ni aunque lo intentara, pero para llegar a él, primero tendría que atravesar todo un campo de batalla. Varios rayos de energía ya estaban abrasando el aire mientras ella se acercaba, y cuando estos fueron interceptados por una espada arcoíris, tuvo que esquivarla también. Aunque fue una batalla 1 contra 1 entre sirvientes, la potencia de fuego y las repercusiones de su pelea fueron tales que podrían haber sido 2 ejércitos enfrentándose. Sin embargo, buen 70% de ella provino completamente del rey demonio. Esto no está bien, maldijo cuando 3 de las cabezas demoníacas se giraron para mirarla. Eso es trampa. Sin apartar la vista de Fergus y sin mostrar pausa en su ataque, Ravana todavía pudo concentrarse en Maui. Quedó claro cuando una cabeza fue incendiada por llamas oscuras y se llenaron de un aura sin luz. En el espacio entre el demonio y el soldado, justo en la trayectoria de Maui, apareció un orbe negro como la brea y se hinchó. Ese era un ataque con que ya estaba familiarizada en Londres. Esa energía oscura desintegraría todo lo que tocara sin importar lo fuerte que fuera. En cuanto Maui comprendió la intención de Ravana, frenó y se puso a dar vueltas alrededor de la esfera, tarea que se hizo más difícil porque ésta la atraía como una aspiradora para tragarla. Afortunadamente, hacer que el aire bajo sus pies fuera sólido le dio mucha más estabilidad que un simple vuelo. Puso toda la fuerza que pudo en sus piernas y, gracias a firme punto de apoyo, resistió la atracción del agujero negro. Sin embargo, mientras corría a su alrededor, la esfera colapsó de repente sobre sí misma. Cuando se expandió nuevamente, estaba en muchos fragmentos. Orbes más pequeños desgarrando el cielo en todas direcciones. Con su impulso, se deslizó a través de la primera parte de la descarga, pero no quiso hacer ninguna apuesta. Ellos comerán a través del hueso y del acero por igual, pero no a través de un gancho que pueda atrapar cualquier cosa. Partió su anzuelo por la mitad y lo utilizó para apartar a los orbes negros y despejar su camino. Sin embargo, mientras lo hacía, podía hacer más que evadirlos. Mientras los aparta, aprovechó la ocasión para atrapar a todos los que pudo y los dejó pegados en sus anzuelos. Podrían resultar útiles. De hecho, tan pronto como su ataque falló, Ravana ya estaba haciendo su siguiente movimiento. Otra cabeza soltó un grito que sonó vagamente como una canción. Una nube de formó a decenas de metros por encima de la cabeza de Maui y descendió en espiral. Mientras descendía, se dividió en una miríada de zarcillos y pronto Maui estaba esquivando un aluvión de lanzas etéreas. Cuando salió de ella, no tuvo tiempo de respirar aliviada porque la nube se reformó y la persiguió. La tercera cabeza emitió un ruido retumbante y los ojos dispararon su rayo de energía. Ese fue el momento en que su captura iba a cumplir su propósito. En lugar de esquivar, Maui balanceó su gancho derecho como una onda y arrojó los orbes negros cautivos hacia el rayo de energía. Efectivamente, aunque el choque no fue unilateral, las esferas ganaron y se abrieron paso a través del rayo, creciendo a medida que absorbían energía mágica. Dirigían directamente hacia la cabeza flotante. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de abrir un agujero en el cráneo del rey demonio, Ravana abrió bien los ojos y se comió orbes negros. Y aunque lo hubiera partido por la mitad, no habría servido de nada, ¿eh? La pescadora apretó los dientes. Y maldita seas, deja de seguirme. La nube dorada siempre estaba cerca de ella y no le daba tiempo a recuperar el aliento. Como era demasiado lenta para atraparla por sí sola, se deslizaba como una serpiente y esperaba una oportunidad para atacar. Y las oportunidades crecían en los árboles de los alrededores. Las 3 cabezas enfocadas en ella formaron un triángulo y abrieron sus bocas al mismo tiempo. De inmediato, escupllamas de color verde, azul y gris. Los 3 ataques se fusionaron y, al final, Maui recibió un diluvio de fuego en su dirección. Esta vez no iba a intentar ser la más inteligente. Seak se apartó del peligro. Efectivamente, la nube acechante la estaba esperando. Se acercó a ella como un ave de rapiña y estaba a punto de dividirse en picas nuevamente. Pero ella tenía otros planes para ello. Ya tengo que lidiar con problemas que equivalen a 10 gigantes en uno, así que lárgate. Lanzó su gancho de izquierda.
Afortunadamente, la efectividad de los orbes contra la hechicería significó que desmantelaron la nube hasta que no tuvo suficiente estabilidad para seguir existiendo. Dicho esto, Skue había desperdiciado sus 2 disparos. Ni siquiera había llegado a Ravana todavía, solo había cerrado la mitad de la distancia y esa era la menor de sus preocupaciones. Maui breve momento de respiro en el que no sucedió nada, pero tan pronto como terminó, vio una cuarta y una quinta cabeza girar hacia ella. ¿Estás reevaluando la amenaza, no? Chasqueó la lengua. Ahora él le dedicaba la mitad de su atención. El primer disparo a la cabeza lanzó una lluvia de ráfagas de energía. El segundo disparo sale disparado de sus ojos. El tercero escupió veneno en forma de flechas. El cuarto convocó una lluvia de lanzas del cielo. Finalmente, el quinto conjuró llamas danzantes que estallaron alrededor del pescador. Todos ellos se dispararon al mismo tiempo. De repente, Maui se vio rodeada por una tormenta por todos lados. El cielo se llenó de proyectiles de todas las formas y tipos. Ante una potencia de fuego tan absurda, la idea de escabullirse entre ellos no le pasó por la cabeza. No, en su estado actual no podía confiar en sí misma para salir ilesa. En lugar de desperdiciar su aliento corriendo como una liebre perseguida, giró sus palmas abiertas hacia el cielo. Ao Marraya. Este es mi regalo a la humanidad. Maui levantó las manos y distorsionó el espacio a su alrededor. Los numerosos ataques que se dirigían hacia ella se desplazaron a la fuerza y se concentraron muy por encima de Escabeza, donde todos chocaron entre sí, lo que resultó en una deflagración que sacudió el aire. ¡Maldita sea! Pero Maui no se sentía victorioso en absoluto por haber acabado con él de un solo golpe. Me veo obligado a usar mi noble fantasma con tanta facilidad, y apúa que tienes más de dónde salió ese, no. Pero aunque debería haber sido fácil para Ravana disparar otra oleada y más, este primer fracaso debió motivarlo a cambiar su plan. Así, en lugar de intensificar el bombardeo, el demonio levantó uno de sus muchos brazos. Maui había visto ríos más delgados que el puño del demonio, y el hacha de batalla que empuñaba no era menos gigantesca. El mero al levantarla creó una corriente ascendente alrededor del demonio. No fue el resultado de ninguna hechicería. La masa del arma y la velocidad con la que se movía eran suficientes para hacer que el viento se levantara. Luego, cuando cayó, trajo consigo una tormenta. Incluso antes de que la hoja del hacha estuviera cerca de ella, Maui fue golpeada por el vendaval y casi perdió el equilibrio. Ravana se movió más rápido de lo que su enorme tama permitía. Maui no quería poner a prueba su precisión también, y trató de apartarse del camino lo más rápido posible. Este plan se vio comprometido por la gran presión del ataque hacha caía con tanta fuerza que todo lo que estaba a su alrededor parecía obligado a caer en picado hacia el suelo también. Además de eso, las poderosas corrientes de viento que acompañaban el golpe intentaban sacudirla como a una muñeca de trapo. Al final, a Maui le resultó más fácil agacharse y seguir el movimiento. Luego, cuando estuvo más cerca del suelo, empujó con ambas piernas y se alejó lo más rápido que pudo ante impacto. Efectivamente, cuando el hacha chocó con la isla, una enorme columna de agua se elevó tan alta como la altura del rey demonio. Los témpanos de piedra que estaban allí volaron tejas y Maui estaba bastante segura de haber visto algunas bestias monstruosas acuáticas arrojadas al aire junto a ellos. A pesar de que había puesto cierta distancia entre ella y el ataque, aún recibió una ducha de agua salada y tuvo que tener cuidado con los escombros que caían. Entonces, Ravana devolvió su brazo a su posición original y reanudó su avance. ¿Qué sentido tiene tener 20 brazos cuando uno solo tiene tanto poder? La pescadora levantó la mirada mientras se le formaba un nudo en el estómago. No intentes aplicarle lógica a ese tipo. Sin previo aviso, Fergus emergió del agua y se paró junto a ella. Esta vez, ningún monstruo lo persiguió. Ya no es ni un poco humano. Bueno, nunca lo fue, pero, aunque fuera un poco engreído, hasta ahora siempre fue alguien con quien se podía hablar y razonar. Y ahora. Es como un desastre natural viviente. Tener que mirar hacia arriba, hacia la imponente figura del rey demonio, lo hacía parecer aún más grande. La presión ejercida por su presencia era tan fuerte, como si esta monta sirviente tuviera su propio campo gravitatorio. Y podría ser más que una impresión. Algunos fragmentos del arca, en lugar de caer de nuevo sobre la isla, quedaron atrapados flota alrededor de Ravana. Esta aura, este poder, Maui ya no podía considerarlo un sirviente. Se había convertido en una fuerza pura de destrucción que seguiría avanzando si no la detenían. Pero no cuadra, miró fijamente al sable blanco. No importa cuánto maná esté usando para enviar tantos ataques, ¿cómo puede siquiera mantener esta forma?
Incluso si Sun fuera un mago genio, deberían haberse secado y muerto en un par de minutos al ritmo que está consumiendo. Yo también he estado pensando mucho en eso, dijo Fergus, frunciendo el ceño. En realidad, no creo que ese chico siga con vida. Por la extraña manera en que actúa Ryder, no sé lo que está pasando. Y si estoy en lo cierto, es muy malo para nosotros. Cuéntanoslo, no tenemos tiempo para charlar. Las cabezas del rey demonio volvieron a reunir energía. En un abrir y cerrar de ojos, el cielo sobre sus cabezas se llenó de una lluvia de proyectiles de maná. Ese tipo no se va a quedar sin maná, debe estar conectado a una fuente infinita. La espada del guerrero se dobló en forma de V al momento siguiente, una luz de arco iris brilla e impulsó a Fergus al aire. Y si no es infinita, le durará lo suficiente para arrasar todo este lugar. Maui también se elevó al aire. El cielo era un lugar peligroso, pero permanecer en el suelo era pedir a gritos que la aplastaran. Mientras la muerte caía sobre ella, Maui se abrió paso entre los proyectiles y corrió hacia Ravana una vez más. Durante todo ese tiempo meditó sobre las palabras de Fergus. No es que hubiera mucho en qué reflexionar. Este era el escenario posible. Ya lo había sospechado, pero escuchar a otra persona le hizo comprender aún más la gravedad de la situación. Ella se dirigía hacia su oponente, pero ¿y luego qué? ¿Qué iba a hacer contra este monstruo que ya ni siquiera podía ser llamado espíritu heroico? Ella ya había luchado contra él antes, en un momento en el que era mucho más débil, por lo que comprendía lo poco que podía lograr. Sin embargo, no lo lograría golpeándolo, no esta vez. Incluso si el rey demonio no hiciera nada más que quedar allí, ella seguiría sin saber qué hacer. Hola de nuevo. Maui y Fergus se cruzaron por accidente en medio del campo de batalla aéreo, y la guerrera la saludó. Mientras que ella tenía mucha libertad de movimiento gracias a los pasos a Fergus se movía como un cohete con su espada como propulsor. Estaba a punto de montarlo como una escoba de bruja. Al agitar la misma espada hacia los proyectiles que se acercaban, envió una onda de arcoíris que despejó el camino que tenían por delante. Hizo una diferencia mínima cuando muchos más los reemplazaron, pero los dos sirvientes siguen avanzando uno al lado del otro. ¿Cuál es el plan?, preguntó Fergus. Si decidiste quedarte, debes tener una idea en mente, ¿no? ¿Cuál es? No lo sé. No hay ningún plan. Le gritó Maui tanto como le gritaba a la vocecita en su cabeza. Ambos la presionaban para que les diera respuestas que no tenía. Deberíamos matarlo. Es un sirviente, así que tiene que haber una forma de matarlo, ¿no? Tú eras su aliado, así que deberías tener una idea de lo que es. No somos tan cercanos. De hecho, no sé nada sobre él, excepto su identidad. Uno de los brazos de Ravana se movió, esta vez era el que sostenía un tridente tan largo como un rascacielos. En lugar de un ataque descendente, el rey demonio intentó lanzar una estocada y ambos sirvientes se encontraron en su camino. Cuando se acercó con tanta velocidad y poder, fue como si un cometa viniera en su dirección. Sin embargo, esta vez Ma pensó en huir y al parecer Fergus tampoco. Ya sea que podamos matarlo o no, tenemos que patearle el trasero. Maui juntó sus dos ganchos en uno. Ese es un plan que puedo seguir. El guerrero sonrió y sostuvo su espada con ambas manos. Cuando la punta del tridente estuvo sobre ellos, Maui decidió enfrentar la fuerza bruta con la fuerza bruta. Reunió toda la fuerza que pudo y golpeó con su gancho el arma que se acercaba. Por su parte, Fergus hizo lo mismo mientras usaba la explosión de maná de su espada para aumentar su poder. Las tres armas chocaron y el impacto resultante resonó a lo lejos. Maui y Fergus no se desintegraron ni salieron volando, se mantuvieron firmes admirablemente. El ataque del tri tenía menos potencia que el del hacha, por eso se sintió segura de que podrían resistirlo. Sin embargo, eso fue todo. El brazo de Ravana tampoco fue derribado. Los dos juntos o tenían la fuerza suficiente para igualarlo, no para superarlo. Pero no tuvieron tiempo de llorar. Fergus se subió al tridente y empezó a correr por el mango. Maui corrió por el aire junto a él y estuvo atento. Las cabezas del rey demonio los miraron y arrojaron muchas luces entre sus sombras. El pescador captó un rayo láser que se dirigía hacia ellos y lo devolvió al remitente, varios otros rayos en el camino. Mientras corría, Fergus blandió su espada una y otra vez, proyectando muchas hojas de arco iris en el aire. Algunas de ellas se encontraron con las ráfagas de maná entrantes, otras atravesaron llamas celestiales o nubes doradas. Algunas de ellas incluso lograron atravesar la cortina de potencia de fuego y golpearon la cabeza a uno de Ravana. Este último hizo una mueca y mostró los dientes. Con un rugido profundo, el demonio levantó una mano vacía y la pasó por el asta de su tridente.
Si se quedaban allí, serían aplastados como moscas. Maui se abalanzó y agarró en sus brazos antes de correr a una mayor altura. El brazo gigantesco atravesó el aire debajo de ellos y una vez más la pescadora tuvo que mantener el equilibrio en medio de las ráfagas de viento que se levantaban a su paso. Ahora había 6 cabezas con los ojos fijos en ellos. Al unísono, descargaron una tormenta de proyectiles contra los 2 sirvientes, un fuego concentrado del que era inútil huir. «Lánzame», gritó Fergus de repente. ¿En eso? Maui parpadeó. No, arriba. Ella no perdió el aliento preguntándole por qué. Se puso de espaldas y arrojó el sable hacia el firmamento. Tenía una intuición de lo que quería, por lo que se aseguró de lanzarlo para que estuviera por encima de la descarga que se aproximaba, e incluso del propio Ravana. Mientras ascendía, el guerrero agarró la empuñadura de su espada y la hoja de esta formando una espiral. Desde aquí tengo una vista perfecta. Fergus blandió su espada hacia el rey demonio. La luz recorrió el borde de la hoja. Mi pasión. Mi arrepentimiento. Caladbolk. Espa espiral de los deseos del corazón. Un destello de arcoíris más intenso y tumultuoso que cualquier otro antes salió de la espada. Pronto se convirtió en una ola de destrucción incluso mayor que la que el rey demonio estaba enviando. Aunque el noble fantasma de Fergus estaba dirigido a este último, el guerrero no se había olvidado de Maui. Caladbolk encontró los proyectiles en su camino y los atravesó. De hecho, el caos resultante solo creció a partir de eso, ya que cada explosión de energía atrapada en el noble fantasma detonó y, juntas, formaron una explosión en que el resultado final fue una deflagración tan grande que, por un segundo, la figura del rey demonio desapareció detrás de un destello de luz. Cuando la energía del arco iris lo golpeó y desapareció, el cuerpo del jinete de blanco quedó envuelto en humo mientras un olor a quemado llenaba el aire. ¿Te gusta el sabor de eso? Fergus se rió para sí mismo mientras su cuerpo comenzaba a caer en picada. Ravana había dejado de avanzar y la isla se había vuelto extrañamente silenciosa. Eso debe haberlo calmado. Presta atención en lugar de sonreír como un idiota. Al ver que el guerrero estaba abriendo la guardia, Maui corrió hacia él. Tampoco tuvo tiempo de agarrarlo como era debido, así que simplemente lo agarró del tobillo y se apresuró. Fergus tenía razón en que Ravana se había quedado callado, pero no se había dado cuenta de lo que realmente significaba. La pescadora apenas había tenido tiempo de sacar a su compañera de equipo del peligro cuando la cortina de humo que rodeaba al rey demonio fue dividida por su tridente. La velocidad y el poder detrás de él fueron mucho mayores esta vez. Una onda expansiva se extendió por el firmamento e incluso las nubes sobre ellos se desgarraron. Cuando él se desvaneció por completo, reveló el estado en el que se encontraba el demonio. El noble fantasma de Fergus había dejado una gran marca. Varios brazos habían desaparecido y menos de 3 cabezas habían sido vaporizadas. En cuanto al resto del cuerpo, la mitad estaba chamuscada. Aún así, el rey demonio todavía estaba de pie y sus 14 ojos restantes miraban a la pareja. Luego, levantó uno de sus brazos de nuevo. Cuando Maui vio el arma que blandía, se le encogió el estómago. A diferencia del hacha y el tridente, que eran piezas entre otras de la de Ravana, esta era única. Una espada curva con una hoja que brillaba pálida como la luna. También había crecido hasta alcanzar proporciones gigantescas junto con su dueño. Noble fantasma. Gritó el pescador en señal de advertencia, pero fue en vano, ya que Fergus todavía estaba en sus brazos. Durante la batalla de Londres, Ravana lo había utilizado contra el cielo para convertirlo en un bombardeo de luz. Sin embargo, esta vez no sintió tal necesidad. Estaba apuntando directamente hacia ellos. El acero azul pálido se sobrecargó de energía mágica a un ritmo alarmante. Cuando Maui comprendió lo que estaba a punto de suceder, el gigantesco Chandras ya estaba cayendo. Es malo. Ni siquiera sabía qué tan amplio sería el siguiente ataque, no había forma de que pudiera esquivarlo a tiempo. Con el estado en el que se encontraba, lo más probable era que fuera inútil de todos modos. Y considerando el poder de esa cosa cuando era más pequeña, no podía esperar tener suerte. Si no hacían algo, quedarían reducidos a cenizas en el viento. No había tiempo. Sin embargo, Lord Arimatea, muro del deber inquebrantable. Por un breve momento, una nueva luz brilló y algo se estrelló contra la espada de Ravana desde un costado. El brillo de Chandras se intensificó y el maná almacenado en su espada estalló como un torrente. Describir el ataque como una espada de energía no le haría justicia. Era un muluz que se extendía desde Ravana hasta el horizonte y esparcía destrucción a su paso. Pero gracias a la colisión inesperada, Maui y Fergus se salvaron. El noble fantasma se disparó demasiado hacia la izquierda y la isla apenas fue golpeada por él.
En todo caso, el mar fue el que más sufrió. Cuando Maui se recuperó de la consternación por haber recibido tanto poder descargado tan cerca, sus ojos se dirigieron hacia abajo para localizar a su salvador. ¡Santo muchacho!, gritó sorprendida. No había forma de confundir al joven con armadura blanca y dorada. Galahad había aparecido de la nada para enfrentarse a Chandras y alterar su trayectoria. Por cierto, como el caballero no podía volar, comenzó a caer en picado justo cuando el hacha de Ravana estaba a punto de vengarse de él. Sin embargo, antes de que eso pudiera suceder, un cometa se abalanzó sobre Galahad y lo rescató. Luego procedió a ascender y se precipitó entre la cabeza de Ravana. Los muchos ojos del demonio intentaron en vano fijarse en él, hasta que bola de fuego atravesó una cabeza y la pulverizó. Y chico brillante. Perdón por llegar tan tarde, le gritó Faetón mientras se acercaba. Tenemos que irnos. Tenía razón. Ante esta inesperada agresión, el rey demonio reaccionó agitando 2 veces sus enormes alas negras. De inmediato, un viento que superaba los 400 kilómetros por hora barrió de la isla. En cuanto a los 4 Servants, sin embargo, se habían desplazado a una mayor altitud. Galahad en el carro de Faetón y Fergus todavía en brazos de Maui. Cuando las cosas se calmaron un poco, el auriga se volvió hacia el pescador y le dijo: ¿Estás bien? Soy yo quien debería preguntar eso, respondió Maui. ¿Cómo está la situación por tu lado? ¿Cómo está todo el mundo? Eso es, no tengo idea, admitió Faetón. Michael está bien, pero no sabemos dónde están los demás. Estaba buscando gente cuando encontré a Saber y luego los vimos pelean contra esa cosa. TCH, ya me lo imaginaba. Después de lo que le había pasado al arca, el resto de los maestros y los sirvientes estaban esparcidos o aplastados. Yo tampoco he conocido a nadie excepto a él. Ella mostró al guerrero que tenía en sus brazos. Fergus saludó a los 2 recién llegados. Cuando vio a Galahad, sus ojos se iluminaron. Por el contrario, el caballero frunció los labios y frunció el ceño. Dicho esto, esa inusual muestra de emoción se desvaneció rápidamente de su rostro y el caballero se volvió hacia Maui. Imagino que no has visto a mi maestro entonces, dijo tan bajo que ella apenas lo escuchó. Argas Jr. Maui había estado ocupado con muchas cosas, así que incluso si le hubiera estado cerca de ella, probablemente no lo habría visto. Lo siento, no estuve atento. Ya veo, todavía no sé dónde está. Los ojos del caballero estaban bajos. No podía decir si se suponía que debía verse triste o pensativo, pero el pescador podía empatizar con él. Ni siquiera necesitaba preguntarles para saber que tampoco habían visto a maestros. Después de todo, Faetón había dicho que habían visto la batalla por accidente. Si hubieran recogido a la Dile y Laurent en algún momento, se habrían enterado de por ellos. Había esperado que esos 2 niños ya hubieran encontrado ayuda, pero era tan improbable como el resto. Sin embargo, eso no significaba que algo saliera mal. Maui se había separado de ellos hacía poco tiempo y Faetón podría haber venido desde la otra dirección. Sí, tenía que ser eso. Más importante, dijo Faetón vacilante mientras señalaba con el dedo al rey demonio que estaba debajo. ¿Es ese quien creo que es? Sí, es tu mejor amigo Ridero Fuite, confirmó Maui. Ha vuelto con ganas de venganza. ¿Hay algún agujero por aquí donde pueda esconderme? El semidios del sol se acurrucó en su carro. Vamos, ya le pateamos el trasero una vez, ¿no? Ese es el problema. Además, ahora su trasero es 20 veces más grande. Ese es Rider. Galahad se inclinó sobre la barandilla para verlo mejor. Así que esa es su verdadera forma. La razón por la que los 4 pudieron hablar con tranquilidad en ese momento fue porque Ravana había detenido su ataque. Mientras hablaban, todas las heridas que le habían y con tanto esfuerzo desaparecieron. Sus brazos volvieron a crecer, su carne se curó y volvió a estar cubierta de piel. La cabeza que Faetón había derribado volvió a su forma original de jarrastro. Las que habían sido vaporizadas por el noble fantasma de Fergus regresaron de la nada. En menos de 1 minuto, el rey demonio se había regenerado completamente. Es como si no le hubiéramos hecho absolutamente nada, se quejó Fergus. Sin embargo, Maui no estaba de acuerdo. No era como si realmente no hubieran logrado nada. Ravana había regresado por completo a su estado anterior. Se curaría una y otra vez importar lo que le hicieran, y no perdía nada al hacerlo. Mientras tuviera energía mágica, era una máquina de guerra invencible. Como enemigo, recordaba un poco a la criatura que había causado estragos en Londres.
Aunque, esa semejanza era solo superficial. El parásito de Peter Stump podía haber sido oponente difícil de enfrentar en un duelo 1 a 1, pero contra varios sirvientes había sido él quien había luchado por su vida. El rey demonio no podía ser derrotado de la misma manera. Seguiría siendo una batalla desequilibrada sin importar con cuántas personas se enfrentaran a él. El lugar sobre el que ahora flotaba Ravana era el mismo lugar donde Maui se había separado de Laurent y Ladyleve. Ya había avanzado mucho y no tenían forma de frenarlo. ¿Qué podemos hacer contra él?, preguntó Phaeton. No creo que pueda engañarlo esta vez. E incluso con toda mi fuerza, no puedo garantizar que pueda dejarle más que un ras. Sus cabezas son más vulnerables, pero es un fastidio tratar con ellas. Solo logramos atravesarlo gracias al efecto sorpresa, murmuró Galahad. Oye, saber, ¿por qué no haces lo mismo que hiciste antes?, exclamó Fergus mientras señalaba al caballero. Ya sabes, el noble fantasma que usaste para reducir a cenizas a Ozblack. Si podemos borrar a Ravana por completo, entonces tal vez. Lo siento, eso es imposible. Galahad negó con la cabeza. Ciertamente, mi luz debería ser tan efectiva en él como lo fue en Calígula, pero es demasiado grande. Adem creo que pueda usar ese noble fantasma correctamente ahora mismo. ¿Tú también lo estás sintiendo, muchacho santo?, dijo Maui. Sí. Desde hace un rato siento mi cuerpo pesado. El caballero asintió. A mí me pasa lo mismo, dijo Phaeton, haciendo una mueca. Es como si tuviera que moverme con una piedra sobre los hombros. Al principio pensé que solo necesitaba de escape pero no desaparece. Maui pensó que era extraño. Había comenzado cuando el arca se estaba desmoronando y desde entonces se había vuelto más fuerte. Tal como lo describió el auriga, sus movimientos sentían lentos y no sentía que pudiera sacar el 100% de su poder. Había hecho todo lo posible por ignorarlo y luchar de todos modos, pero cuanto más acorralada estaba, más sentir la diferencia. ¿Eh? ¿De qué están hablando? Fergus arqueó las cejas mientras miraba a los tres. Le devolvieron la misma mirada. ¿Eh? ¿No sientes lo mismo?, preguntó Phaeton. No tengo idea de lo que estás sintiendo, pero yo estoy de maravillas. El guerrero levantó el pulgar. Si no pudiera pelear al máximo, ya estaría muerto. Ya veo. Galahad se sostuvo la barbilla. Si eres el único, entonces tal vez, santo cielo, si te llegó un golpe de inspiración, compártelo ahora. Maui bajó la mirada alarmado. Ahora que Ravana había terminado de curarse, levantó sus numerosas cabezas hacia el cielo. Como ya podía mantener su propio peso en el aire de esa manera, lo más probable también pudiera volar. O podía quedarse donde estaba y volver a disparar una ráfaga de misiles. Básicamente, no había ningún lugar al que pudieran ir para estar a salvo de él. Pero al final, el rey demonio no hizo ninguna de esas cosas. Blandió un arco en su dirección. Ustedes dos hagan espacio. Maui no iba a quedarse sentada mirándolo. Era más eficiente si podían moverse juntos en lugar de estar corriendo constantemente. Así que se subió al carro en llamas y dejó caer Fergus al suelo. Ah, me estaba poniendo cómodo ahí. El guerrero se puso de pie y estiró los brazos. Luego le dio un golpecito amistoso en el hombro a Phaeton. Por cierto, usó ese truco con mí antes, así que debes empezar a moverte ahora. No hubo que decírselo 2 veces a la auriga. Ninguna de las manos de Ravana sostenía una flecha. En cambio, tensó la cuerda del arco con su mano libre y, al hacerlo, apareció una larga forma fundida. Phaeton ya había comenzado a elevarse cuando Ravana lanzó la flecha de energía pura destinada a ellos. Sin embargo, no mantuvo su forma durante mucho tiempo. Mientras volaba, el dardo colosal se partió punta. En el lapso de un latido, el único proyectil se había convertido en una nube formada por 10.000 flechas. Phaeton apretaba los dientes mientras intentaba colarse entre ellos. Afortunadamente para él, contaba con el apoyo de Fergus, por lo que no corrían peligro mientras el carro mantuvo el rumbo. Como era mejor dejarle la conducción al conductor, Maui sacudió a Galahad por el hombro. Si tienes alguna sabiduría para compartir, nos gustaría escucharla. Cierto. El caballero miró al guerrero de licra roja. Solo para estar seguro, tú, no tienes sangre divina, ¿verdad? Ni una sola gota. El espíritu heroico Fergus McRoich es un humano, muchas gracias. Respondió el guerrero mientras proyectaba espadas de arcoíris a su alrededor para protegerlos. Divinidad. Maui se perdió por un segundo, pero eso no era sorprendente. Ni siquiera había pensado en preguntar sobre la identidad de saber de Uite. Ya veo, chico brillayo también. Sí, asintió el caballero. Yo también estoy en deuda con mi naturaleza.
Si este lugar es un territorio en el que lo divino está debilitado, eso explicaría el extraño estado en el que encontramos. Eso es genial y todo. Faetón realizó un derrape seguido de una aceleración. Pero, exactamente, ¿en qué nos ayuda eso? De alguna manera, habían logrado salir ilesos. Por suerte, habían estado volando en las afueras de la isla. Como resultado, la lluvia de flechas cayó al mar en lugar de bombardear suelo. Sin embargo, ni siquiera tuvieron tiempo de suspirar de alivio. El rey demonio siguió adelante y lanzó una nueva tormenta de proyectiles que convirtió el cielo en una zona peligro. Puede que no sea de ninguna ayuda, dijo Galahad. Lo siento, solo tenía curiosidad. Divinidad, reflexionó Fergus. Entonces, lo que estás diciendo es que nuestro oponente también es más débil. Ese tipo. ¿Qué tiene de débil? Gritó Faetón. No, espera, tiene razón, intervino Galahad. No puedo fingir que estoy familiarizado con la leyenda de Ravana, pero... Al menos seguro que actúa como un dios, se quejó Maui. Entonces esa cosa invencible que estaba haciendo explotar todo a su alrededor no estaba en el apogeo de su poder. Maui no sabía si debería reírse. Aunque, ahora que lo piensa, cierto que Ravana había estado actuando de manera extraña desde el principio. Debido a que su apariencia y presencia habían cambiado tan profundamente, casi había olvidado que este era el mismo rey demonio que no podía cerrar la boca en Londres. La montaña flotante ante sus ojos, aunque muy buena en lo que hacía, era un poco lenta en sus reacciones. Estaba lanzando ataques en un radio lo más amplio posible para deshacerse de sus enemigos. Y solo cuando estos últimos demostraron ser más persistentes de lo previsto, Ravan cambió su curso de acción y actuó en consecuencia. Un buen ejemplo fue cómo solo le había prestado algo de atención a Maui al principio, pero estaba movilizando más recursos a medida que pasaba el tiempo. Esa reacción mecánica a su entorno no sonaba como la del rey demonio con el que había luchado en el pasado. Incluso si el término más débil era discutible, parecería que él también se vio afectado por la presencia de esa maldita torre. MH. Espera un segundo. Una bombilla se encendió sobre la cabeza de Maui. La torre. Chico brillante. Ese sí. Lo había llamado con tanta fuerza que Faetón, que estaba concentrado en mantenerlos en una sola pieza, se levantó de golpe. Acércanos a él. No tienes que llegar hasta el final, solo acércate lo más que puedas. ¿Tienes un plan? Preguntó el auriga, aunque no protestó y dio un giro brusco para atacar a Ravana. No sé qué pasará, pero tengo que matar a ese tipo de alguna manera. En este punto, convertiré cualquier cosa en un plan. Apretó el anzuelo en su mano. Necesito llegar a una manera u otra. Entendido. Haré lo mejor que pueda. Los ojos de Faetón se llenaron de resolución. Pero no va a ser un viaje tranquilo, así que no me culpes si te caes. El carro trazó una línea de fuego en el cielo mientras se dirigía a través de un caos de proyectiles voladores. Faetón no estaba fanfarroneando. Cuanto más distancia recorrían, más recta era la trayectoria de su vehículo. Decir que fue un viaje accidentado era quedarse corto. Sin embargo, no fue una sorpresa. A medida que se acercaban a Ravana, la cortina al fuego se hacía más densa. Por cierto, la carrera de un carro no podía compararse con la libertad de movimiento que Maui tenía al correr. Durante esta temeraria carrera, Faetón no solo se preocupó por las amenazas que se aproximaban, sino que también tuvo que asegurarse de no chocar con otra amenaza en el proceso. Esto dio como resultado una carrera que era todo menos predecible y los pasajeros tuvieron que agarrarse fuerte todo el tiempo. Subiendo y bajando, en círculo, a veces girando para regresar corriendo un segundo después. Creo que voy a vomitar, Fergus se puso la mano sobre la boca. Oye, muchacho brillante, ¿no te has vuelto mejor conduciendo esta cosa? Comentó Maui. Estás haciendo algunas acrobacias locas sin despeinarte. No es tan difícil, solo hay que creer. A diferencia de lo que ella decía, el auriga sudaba profusamente. Sus ojos estaban clavados en el cielo que tenían delante, luchando por mantener la concentración. Cree. De repente, el carro se lanzó en picado con especial violencia y en poco tiempo, y al instante siguiente, la gran figura de un tridente atravesó el aire por encima de ellos. Ravan ha utilizado los proyectiles que los rodeaban como distracción, y la lanza pasó tan cerca de ellos que Maui sintió todo su impulso desde allí. Por cierto, al lanzar su lanza en un amplio semicírculo como este, el rey demonio también había despejado los proyectiles del camino. Después de que Faetón enderezara su rumbo, tuvieron campo libre para continuar. ¿O no?
Una vez más, el semidios del sol se vio obligado a realizar una maniobra de emergencia. No menos de 5 cabezas incorpóreas se giraron hacia el carro y dispararon sus rayos oculares al mismo tiempo. Incluso con reflejos de luz habría sido un lapso demasiado corto apartarse del camino. Galaad se subió a la barandilla con su escudo en alto. Una pared de maná se extendió desde ella y cubrió el flanco del carro. Cuando los rayos de la muerte alcanzaron, el escudo se mantuvo firme y todos resultaron ilesos. Por otra parte, el impacto hizo que el carro saliera volando de su curso. Así no. Faetón tiró de las riendas con todas sus fuerzas para enderezar su montura. Galaad se encontraba en una posición precaria al momento de la colisión y se fue por la borda cuando el carro volcó. Maui tuvo que lanzar varios ganchos al mismo tiempo para compensar los violentos movimientos del vehículo. Uno de ellos atrapó al caballero por casualidad y lo salvó de una fuerte caída. Cuando el carro estuvo nuevamente bajo control, la distancia que lo separaba del rey demonio se vio nuevamente inundada de misiles. Tengo que dar marcha atrás, advirtió Faetón a Maui. Hasta aquí puedo llegar. Lo entiendo. Esto es más de lo que esperaba, gracias. El pescador se subió al carro de un salto. Cuento contigo de nuevo más tarde. ¿Para qué? Lo sabrás cuando lo veas. No había tiempo. Aprovechó el impulso del carro y saltó. Incluso si sus compañeros salían corriendo, Maui tendría que atravesar la tormenta de destrucción para continuar. Pero tendría a un héroe. Puedes pescar todo lo que quieras. Desplegó sus ganchos y los soltó contra los proyectiles que volaban en todas direcciones. En este entorno en el que subir y bajar eran opciones, siempre que pudiera permitírselo, simplemente se deslizaba entre las explosiones de maná. Cuando estaba en una situación difícil o se topaba con una mala sorpresa, usaba sus capturas como sus propios proyectiles se abría paso a borbotones. Sin embargo, no planeaba tomar el camino más difícil solo para presumir. Sus ojos se movían de un lado a otro para encontrar dónde el fuego intenso más escaso. Por fin, vio el final y salió del enjambre de misiles. Sin embargo, ya había aprendido la lección. En esta batalla, se trataba de salir de una tormenta para entrar en otra, y ahora que estaba en casa estaba más alerta. Y su llamada fue acertada. Apenas había dejado atrás su obstáculo anterior, vio 2 armas enormes que se dirigían hacia ella. Ravana la estaba saludando no solo con su hacha, sino también con una maza, ambas muy cerca. Ese bastardo la había estado esperando. A pesar de su precaución, Maui se quedó corto. Ella estaba corriendo a toda velocidad hacia su destino inminente. Tengo que lograrlo. De alguna manera. No tuvo tiempo de pensarlo bien, solo se le ocurrió una idea temeraria y la aplicó. Cuando las 2 armas se acercaron, estaban prácticamente paralelas entre sí. Así, la pescadora profundamente y se lanzó hacia adelante, girando su cuerpo lo más que pudo para pasar por el espacio entre ellas. Incluso si no la tocaban, las cosas no serían bonitas si se acerca demasiado. Mierda. Como era de esperar, esa fue una idea estúpida. Aunque su puntería no era mala, las fuertes corrientes de aire creadas por las 2 armas en movimiento la hicieron estuvo a punto de estrellarse contra la hoja del hacha. Vamos. Sin embargo, todavía tenía una opción. Después de todo, para ella el aire era tan bueno como el suelo firme. Con una poderosa patada, se impulsó a través del vendaval y salió de apuro. Cuando emergió del otro lado del hacha y la maza, Maui estaba volando precariamente con el mundo al revés a su alrededor. Si esperaba 2 segundos, tendría que lidiar con otro obstáculo con seguridad. Sin embargo, hay un lugar donde no puedes poner trampas ni alcanzarme. Maui pateó hacia abajo. Absolutamente nada se interpuso en su camino. En primer lugar, el rey demonio no parecía considerar la posibilidad de que sus enemigos cayeran. Era difícil culparlo, ya que pocas cosas podrían soñar con luchar contra él desde el suelo. Pero Maui iba incluso más allá de eso. Después de un sprint hacia abajo, atravesó el suelo de piedra blanca y se zambulló en mar. No era muy probable que Ravana se molestara en atacarla cuando ya no la veía. No quería decir que no hubiera ningún peligro allí abajo. Maui no pudo evitar notar las muchas som que nadaban en círculos en las turbias aguas debajo de la isla. Aunque no se adentró tanto, una serpiente marina gigante se levantó y la miró fijamente con sus fríos ojos de reptil. Sin embargo, estaba ocupada con asuntos más urgentes. Le dio una patada en la cara y siguió adelante sin mirar atrás. En unos instantes, estaba donde quería estar. Cambió su rumbo y se elevó. Cuando emergió entre 2 témpanos y despegó en el aire, el rey demonio estaba proyectando su enorme sombra sobre su cabeza.
Una cabeza, 3 cabezas, 10 cabezas, no importaba cuántos ojos tuviera, no podía localizarla fácilmente cuando estaba justo debajo de él. Aún así, ella confiaba en que era solo cuestión de tiempo, y pronto se aseguraría de que él la notara. Siguió corriendo hasta que estuvo al mismo nivel del pecho de Ravana, o al menos donde supuso que estaba entre ese bosque de brazos. Luego, juntó sus anzuelos y disparó. De modos, era prácticamente imposible fallar esta captura. La parte difícil comenzaría una vez que Ravana estuviera enganchado. Después de todo, solo había una cosa en toda esta isla hacia la que ella podía pensar en arrastrarlo. Hagámoslo. Puso ambas manos en el agarre más fuerte que pudo alrededor de la cuerda del gancho. Una vez que estuvo en posición, comenzó a empujar con sus piernas. Debilitada o no, no tengo excusa. Voy a hacer que beses esa torre con tus 10 bocas. Ella tiró con todas sus fuerzas desde el principio. Detrás de ella estaba la torre oscura y frente a ella el rey demonio, quien de repente se dio cuenta de que algo andaba mal con un estruendo profundo. Maui no tenía pruebas de hacer esto lograría algo, pero si esa torre realmente podía paralizarlos cuando todo lo que hacían era mantenerse alejados, era probable que Ravana no apreciara entrar en contacto directo con ella. Naturalmente, era más fácil decirlo que hacerlo. De alguna manera, el peso de este demonio de gran tamaño era incluso mayor de lo que sugería su apariencia. Maui no podía de estaba luchando o si su aura era la que lo mantenía en su lugar. Sin embargo, cuando escuchó el batir de las alas del gigante, no hubo duda de que esto se había convertido en una competencia. Va, no importa lo grande que sea la captura. Si puedo pescar en islas, no será una piedra como tú la que me suponga un problema. Mientras usaba esas palabras como estímulo, la pescadora usó todos los músculos de su cuerpo para atraer a Ravana hacia ella. Poco a poco, ella estaba avanzando, pero no lo suficientemente rápido. Con gran dificultad, logró dar un par de pasos hacia atrás mientras arrastraba la montaña en el aire. Todavía le quedaba un largo camino por recorrer y, por mucho que se dijera a sí misma que ese no era el caso, no podría mantenerlo por mucho tiempo. Ravana no estaba exactamente en una situación ideal para presentar batalla, pero injustamente fuerte. Era exactamente por eso que no planeaba pelear sola. Lo siento, llego tarde otra vez. Maui había esperado desde el principio que todo este esfuerzo podría ser demasiado para ella. Había esperado que cuando Phaeton viera lo que estaba sucediendo, entendería lo que estaba tratando de hacer. Y no se decepcionó. Después de escuchar débilmente la disculpa del auriga en la distancia, la dinámica de poder entre ella y Ravana cambió drásticamente. Ya no podía ver lo que estaba sucediendo al otro lado. Ahora que la atención del rey demonio estaba acaparada, Phaeton podía acercarse a él más fácilmente. Todo lo que podía ver era la colosal figura de Ravana inclinada hacia la izquierda. Por suerte, había trabajado con el pescador con suficiente frecuencia como para unir los puntos. Ceso también se dio cuenta de lo que ella había querido decir cuando se separaron. Por lo tanto, había volado con su carroza en el lado opuesto. Si Maui tiraba, él le daría un empuje. Prepárate para el impacto. Le advirtió a su pasajero antes de hacer un giro brusco y cargar contra Ravana. No creo que esto sea seguro. Pero los dos sabers ya debían haber comprendido lo que estaba a punto de hacer. Phaeton confiaba en que ellos podrían cuidarse mejor de lo que él jamás lo haría, y aceleró. El inicial cuando embistió al rey demonio casi lo hizo caer de su propio carro. No obstante, el auriga se mantuvo firme y siguió adelante. Tiró de un lado y empujó del otro. Con eso, el jinete de blanco fue atrapado en un inusual ataque de pinza. Él ya debía haber sido consciente de eso, pero fue lento en reaccionar. Probablemente nunca había imaginado que pudiera ser atacado de esa manera. Si fallaba, era dudoso que su enemigo permitiera que sucediera nuevamente. Ahora era su oportunidad de terminarlo. KH. Pero mi carro no está hecho para algo así. Phaeton apretó los dientes. Después de entrar en Ravana, se hizo evidente que su vehículo estaba perdiendo mucha velocidad gradualmente. Eso era de esperar, ya que el carro estaba diseñado para permanecer en constante movimiento. Si empujaba, ya no corría, y si no corría, perdía el impulso acumulado. Esta cosa tenía ruedas, no hélices. Déjamelo a mí. No me voy a quedar parado a mirar. Fue lo que dijo Fergus antes de pararse al final del carro. Soy igual que ese tipo grande. No importa cuánto Managas estaba sosteniendo a Calabol detrás de ellos. La hoja se retorció en varios lugares y salieron ráfagas de luz de arco iris. Esas eran las hélices que le faltaban a Phaeton.
Fergus llevando su ráfaga de maná al límite, usando varias ráfagas pequeñas en lugar de una sola grande. Galahad lo sujetaba en el lugar para asegurarse de que no saliera disparado del carro. Phaeton lideraba la carga y conducía a su oponente hacia la torre. Ahora, el resto estaba en manos de Maui. El empujón que dieron sus compañeros fue muy notorio y cambió por completo el rumbo de la lucha entre el pescador y el rey demonio. Maui prácticamente podía caminar mientras arrastraba ahora. Ella todavía no estaba satisfecha con eso, así que se dio la vuelta, aceleró el paso con un grito de determinación y comenzó a correr. La muralla de la torre oscura se acercaba a un ritmo aceptable. El rey demonio rugió, ya fuera por miedo o por indignación, pero eso solo le dio más vigor. Aunque, si era honesta, también tenía cierta aprensión. Dado que también era divina, lo que le sucediera a Ravana probablemente le sucedería a ella también. Bueno, ella sobreviviría de una forma u otra. Esos niños todavía la estaban esperando. Finalmente, con un último esfuerzo, Ravana había sido arrastrada a escasos metros de su destino. Si la corazonada de Maui hubiera sido errónea y no hubiera ocurrido nada, habría trabajado duro para nada. Pero sus corazonadas nunca se equivocaban. Había un alboroto que provenía de la torre. Esta última tenía una extraña superficie puntiaguda como una espinosa, y ahora comprendía por qué cuando dichas púas se extendieron repentinamente hacia ellos. El rey demonio dejó escapar un grito ensordecedor de dolor con sus múltiples bocas mientras era atravesado por púas del tamaño de sus brazos. Una de ellas estaba justo encima cabeza de Maui. Ella sintió náuseas solo por estar a su lado. No solo por las espinas, sino por la torre en su conjunto. Un fuerte sentimiento de repulsión amenazaba con sumergirla. Pero a pesar de todo eso, no fue atacada como Ravana. Quizás porque no la consideraban una amenaza tan grande, o tal vez tenía que agradecerle eso a su lado humano. Aún así, presión que sentía era mayor que nunca y sentía como si sus brazos perdieran fuerza. Ella se aferró a ella, aún así, siguió atrayendo a Ravana hacia sí para asegurarse de que no escapara. El rey demonio se debatía con violencia y podría haberla soltado por completo, no fuera por los clavos que lo sujetaban en su lugar. Cada vez que intentaba empujarse para salir de la torre, también le perforaban las manos. Hasta tú te sientes en peligro aquí, ¿eh? Maui logró esbozar una sonrisa forzada. Solo necesito mantenerte aquí, hasta que estires la pata. Exclamación de cierre, algo estaba mal. Ese grito de ahora era diferente. A Maui le resultó imposible ver nada debido a su posición, pero podía decir que Ravana había dejado de luchar. Ese presentimiento ominoso se convirtió en un hecho cuando apenas escuchó la voz de Phaeton a través del rugido ensordecedor. Archer, sal de aquí. Ese tipo está haciendo algo raro. Las cabezas del rey demonio formaban un círculo perfecto sobre el resto de su cuerpo. Los 20 ojos brillaban y, al transmitir su luz, formaban un halo. La miríada de esferas que flotaban alrededor de sus alas se iluminaron con un brillo similar antes de dispararse repentinamente hacia el cielo. Cuando cada una de ellas ocupó su lugar en el nuevo halo que crearon, la concentración de energía mágica dentro de ellas aumentó. Maui tardó unos segundos en debatir consigo misma si debía huir o quedarse, pasar a lo que pasara. Cuando le quitó el anzuelo a Ravana, las esferas celestiales descendieron sobre en forma de lluvia de meteoritos. Sin embargo, todas caían hacia el mismo lugar, el mismo en el que ella se encontraba en ese momento. Ella debería haberlo sabido. Después de todo, ¿no había cometido ya el mismo error en el pasado? Al rey demonio no le importaba destruir su propio cuerpo para liberarse. Y allí Maui, atrapada entre él y la torre, a lo que solo le dieron tiempo para darse la vuelta y echar a correr antes de que el primer meteorito golpeara a Ravana. Las esferas de luz atravesaron a la sirvienta sobrenatural. La pescadora tuvo que abrirse paso a través de un infierno de sangre, tripas caídas y carne quemada. En esta situación, imposible siquiera saber qué estaba sucediendo a su alrededor. Uno de los cometas cayó cerca de ella y explotó contra la pared de la torre. Había estado lo suficientemente lejos para recibir solo quemaduras menores, pero la onda expansiva la hizo volar y convirtió en una pesadilla aún mayor saber a dónde iba. No importa, si sigo adelante seguramente saldré. Cada vez caían más cometas en sus inmediaciones y solo corriendo frenéticamente pudo evitar morir quemada. Sin embargo, estaba tan preocupada por esquivarlos que no se dio cuenta de la verdadera amenaza hasta que fue demasiado tarde. Algo grande se acercaba. Quiso saltar a un lado pero, cuando intentó empujar con las piernas, estas le fallaron.
Kue pagar el precio de la maldición de la torre y de su sobreesfuerzo. Solo tuvo tiempo de levantar su gancho como escudo. Una maza gigante atravesó la lluvia de carne y sangre y golpeó a Maui con toda su fuerza. El pescador salió volando del cuerpo desmoronado de Ravana a la velocidad de una bala de cañón. El mundo giraba a su alrededor como un loco. Ni siquiera podía distinguir si ascendía o caía. Su boca estaba impregnada del sabor del hierro. El impacto le había destrozado varios órganos y vomitaba sangre. Le zumbaban los oídos y su mente estaba aturdida. Fue solo cuando sintió la mano de alguien agarrando su brazo que el mundo volvió a ser estable. Te tengo. Fergus había logrado atraparla en su caída. Hizo todo lo posible por maniobrar su escoba-espada con la mano que le quedaba. Eso es para compensarme por haber salvado el pellejo antes. Ojo por ojo. Se le ocurrió informarle que ese modismo se usaba para expresar venganza, no gratitud. Pero algo más le llamó la atención. Detrás del guerrero, vio lo que quedaba de Ravana. Realmente había sacrificado más de la mitad de su cuerpo para escapar de esa torre. Seguía siendo gigantesco en todos los aspectos, pero verlo mucho más delgado era una visión extraña. Sin embargo, eso no era en lo que se centraban los ojos de Maui. Aunque la mayor parte de su cabeza y 2/3 de sus brazos habían quedado reducidos a trizas, el demonio había salvado cierta arma de la destrucción. La espada lunar Chandra se elevó muy por encima de la cabeza de Ravana y no había duda de que apuntaba hacia ellos. Maui quería advertir a Fergus, pero lo único que salió de su boca fue otro chorro de sangre. G.H.A. ¿Qué pasa? El guerrero permaneció ajeno. Era demasiado tarde. El rey demonio bajó su espada. Maui vio con el rabillo del ojo que una bola de fuego se elevaba. No llegarían a tiempo de desviar la trayectoria del ataque como lo habían hecho antes. En cambio, el carro dorado entre ellos y Ravana. Ella vislumbró una silueta que levantaba un escudo. Señor Arimatea. Chandras liberó su energía acumulada y todo fue tragado por la destrucción. Todos los sonidos desaparecieron. Una luz cegadora envolvió a Fergus y Maui. Los dos fueron arrojados de un lado a otro como hojas en el viento. Luego, de repente, ella no sintió su agarre en absoluto y Maui se quedó completamente solo. Cayó durante lo que pareció una eternidad. Hasta que, por fin, su espalda chocó contra algo duro y el dolor se extendió por todo su cuerpo. La luz retrocedió y los ruidos circundantes regresaron. Aunque en general estuvo tranquilo. En ese momento, Maui estaba recostada sobre la piedra blanca. Con gran dificultad, abrió los ojos y se puso de pie tambaleándose. Cada centímetro de su cuerpo gritaba de agonía cuando miró a su alrededor, vio el caos sembrado por el noble fantasma de Ravana. Esta vez, la isla había soportado todo el peso. Aunque se recompuso como si nada, 1/3 había cambiado por completo de aspecto después de que sus piezas se hubieran revuelto tanto. En la piedra blanca, vio el rojo de su propia sangre. Sin embargo, cuando vio la superficie del mar que se encontraba debajo, vio la misma mancha carmesí. Al parecer, las criaturas nadaban demasiado cerca, habían sido atrapadas en el ataque. Y cuando alzó los ojos, lo vio. El rey demonio seguía flotando. No había disminuido su avance ni un poco. En cuanto a su cuerpo, ya estaba casi completamente curado. Las cabezas, los brazos, el torso, después de que le hubieran arrancado tanto, era como si nada de eso hubiera sucedido. Nada de eso había importado. No podemos, con puños temblorosos, la expresión de Maui se transformó en una de desesperación. No sirvió de nada. No sabía qué había pasado con Galahad. El hecho de que todavía estuviera viva tenía que significar que el caballero había tenido éxito hasta cierto punto. Aún así, ya no veía a Nat se enfrentara al rey demonio. Fergus no estaba a la vista. El carro dorado volaba torpemente pero al final cayó en picado. No pudieron ganar. Lily, Laurent. Tenía que volver con ellos. Alguien tenía que cuidarlos. No podía morir allí. No importaba lo que pasara, no podía morir allí ahora, cuando esos niños necesitaban su ayuda. Entonces ella se dio la vuelta. Ella dio la espalda a la batalla y a sus compañeros. Con una mano sobre su dolorido abdomen, Maui huyó. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Capítulo 111. Como pensaba, por fin estás mostrando tu cara. Víctor Basilia pronunció estas palabras mientras dirigía una mirada ardiente hacia Iney Margas. Sin embargo, este último no se inmutó en absoluto y lo único que igualaba el vacío mirada era el apasionado desprecio en la de Víctor.
Sin prisa, el ilusionista se dirigió al final de las escaleras y finalmente respondió con un tono poco entusiasta. Te encuentras en una situación bastante complicada para alguien que me estaba esperando. ¿Situación? El patético intento de asesinato de ese perro no merece llamarse así. Víctor hizo una mueca. Así que realmente fuiste tú quien lo ayudó a burlar mi vigilancia. No engañaste a mis secuaces, también fingiste la presencia de mi hija aquí. Ni siquiera necesito mirar a través de los ojos de su perro para saberlo. ¿Pensabas que podrías engañarme una farsa tan mal ejecutada? Una ilusión solo necesita engañar mientras sirva a un propósito. Una ilusión fallida es aquella que no funcionó ni por un segundo. Debió haberte tomado solo un día darte cuenta de ella no estaba aquí. Lo sabrías tan pronto como lo comprobaras por ti mismo, pero lo hiciste demasiado tarde. Te engañaron. Todos lo hicieron. Al igual que tú, la facción roja eventualmente entenderá que Assassin y Berserker no fueron con ellos, pero no podrán hacer nada al respecto. Con eso, tu cautivo pudo poner su plan en ejecución. La manera de hablar de aquel hombre, controlada y neutral hasta el extremo, era algo que Víctor siempre había odiado. Inflexible y directo sin importar con quién estuviera, hablan como un maestro con un niño. Los Argas eran de bajo rango en lo que a la nobleza se refiere y su posición solo había cambiado debido al asombroso talento de Inaim. Y aún así, sabía que debía tener cuidado con lo que decía en presencia de una Basilia. Como si pudiera ver cómo el fuego en la cabeza de Víctor se hacía más fuerte, el ilusionista dejó que apareciera un leve mohín en su rostro. Afirmas haber previsto mi plan, pero no has hecho absolutamente nada para evitarlo en los últimos días. Significa que no te tengo miedo, la voz de Víctor retumbó como una nube de tormenta. Y no podía estar seguro de si realmente estabas involucrado en la insubordinación de Conejillo de Indias, porque incluso ahora no entiendo por qué ayudarías a alguien como él. Una simple coincidencia, respondió Inaim. Lo admito, no sabía nada sobre tu conexión con Assassin's Red. Si fuera posible, habría sido mejor que te hubieran eliminado pero supongo que estaba condenado al fracaso desde el principio. En todo caso, debo ordenar tu obsesión por mantener tus herramientas bajo control. Pero deberías prestarla más atención a ti mismo. Esta no es la primera vez que visito tu mansión en los últimos meses. Sabía que estarías acechando a mi alrededor como una mosca. No lo sabías, lo creías. Simplemente sucedió que tenías razón. El ilusionista agitó la mano. Si lo hubieras sabido, no habría podido venir aquí tan fácilmente y tan a menudo. Cada visita pude estudiar tus defensas un poco más, hasta que pude entrar al edificio. Luego, logré repetir esa hazaña una y otra vez. Al final, incluso logré permanecer una semana entera dentro de tu casa sin ser detectado. Durante ese tiempo, me llamó la atención el que elegiste como maestro de asesinos, Rebot. Conociéndote, entendí quién era y no lo perdí de vista. Una vez que quedó claro que guardaba rencor lo suficientemente fuerte como para volverse contra ti, pensé que sería una buena arma contra ti. Jajajajaja. Para sorpresa del propio Víctor, su ira se convirtió en risa seca al escuchar semejante tontería. Él. ¿Un arma? Esto va más allá de la falta de criterio. Mi peón a asesinarme, ¿es ese realmente el alcance de lo que Inaim Argas puede planear? Incluso viniendo de ti, esperaba algo mejor. De hecho, parece que no pudo hacer nada a pesar de la oportunidad que le di. Como siempre, no hubo ni una pizca de agitación en la expresión del ilusionista a pesar del abuso compañero. Ahora bien, ¿vas a convocar a tu sirviente para que me cuide? Víctor perdió rápidamente su sonrisa sardónica. ¿Llamar a mi sirviente? ¿Y para qué? El aire que lo rodeaba cambió, literalmente, a medida que la energía mágica se acumulaba alrededor de su persona. Fue solo un breve atisbo de poder, pero la presión fue suficiente rasgar la alfombra y agrietar el piso debajo de él. Inaim frunció el ceño, y ese solo hecho hizo que Víctor estuviera aún más ansioso por romper su pedestal. No necesito la ayuda de nadie para cuidarte. Mírate fanfarroneando sobre tus pequeños logros. Es cierto, has logrado escapar de mi control hasta ahora, y estoy segura de que he estado observando desde las sombras de mi propia casa como la rata que eres. Pero ¿realmente crees que soy idiota? Hay una razón por la que tuviste que tomar todas esas precauciones e incluso usar un peón roto como Rebot. Es porque no puedes llegar a mí directamente. Eres débil sin tus ilusiones y me he asegurado de que no me afecten. Puedes esconderte y engañar a los que me rodean, pero no puedes engañarme a mí. Inaim permaneció en silencio por un momento.
Víctor no tenía que preguntarse qué estaba pensando, todo lo estaba imaginando. Ese hombre no tenía nada más que fanfarronadas. Ciertamente, no soy el único que se ha estado preparando para este día. Nunca tuvimos la oportunidad de unirnos de verdad. Por supuesto. En la guerra del Santo Grial solo hay un ganador. Lo sabíamos desde el principio. A pesar de que no siempre fue así, el embaucador cerró los ojos. Se suponía que los 4 obtendríamos la misma recompensa. Sí, hubo un tiempo en el que todos estuvieron uno al lado del otro por un interés común. Víctor Basilia, en el interior de Argas, Plata Arbonaux, y por último, Iván Pedilefei. Los 4 se habían convertido en los iniciadores de la Sexta Guerra del Santo Grial. Sin embargo, eso solo era cierto ahora que el ritual estaba en marcha. No siempre había sido cuando se habían reunido y trabajado juntos hace un año, sus intenciones habían sido bastante diferentes. Todo había comenzado con el individuo conocido como Iván Pedilefei. Un mago sin nombre, salvo para los círculos que lo perseguían y la facultad de políticas. Aunque Víctor note que conocer a una persona así, fue Iván quien un día fue a buscarlo con una propuesta inusual. De una forma u otra, ese hombre había conseguido el Grial Menor, un objeto relacionado con la Guerra del Santo Grial en Fuyuki, un ritual del que Víctor poseía cierto conocimiento, en lo que se refería a los Einsvern. Pero el Grial Menor que Iván había traído consigo estaba en pedazos. Incompleto, y mucho menos funcional. Aún así, Pedilefei los había buscado minuciosamente por todo el mundo, había reunido lo que pudo. Según él, aunque ya no funcionaba como un Grial menor, su conexión con el Grial mayor no había desaparecido. Por lo tanto, había estado buscando reusarlo como camino hacia el Santo Grial. Por eso había recurrido al actual jefe de la familia Basilia, los más versados en lo físico y que eran al menos tan viejos como los propios Einsvern. Los Basilia no se dedicaban a los estudios del alma, por lo que la tercera magia y sus poseedores no despertaban ningún interés para ellos. Sin embargo, si se trataba del Santo G, entonces era un asunto diferente. ¿Había un ser humano en este mundo que pudiera resistirse al atractivo de ver un deseo concedido? Ambos habían acordado trabajar juntos. Sin embargo, no podía ser una tarea sencilla, se mirara como se mirara. El Santo Grial original había sido el resultado de los esfuerzos de 3 familias: los Einsvern, los Makiri y los Tosaka. En primer lugar, incluso si se creaba un nuevo cuerpo para el Grial menor, su vínculo con el Grial mayor era lo que más importaba y se había vuelto tenue. Víctor e Iván trabajarían sin el conocimiento de quienes lo habían creado, lo que significaba que tenían que conformarse con lo que ya tenían en sus manos. Para ello, Víctor había buscado la ayuda de los Arbonaux, una familia cuyo oficio personal era la restauración. Hechizos, rituales, códigos místicos, su especialidad era repararlos, recuperar el arte perdido que ocultaban. Incluso se jactaban de tener la habilidad de reparar emblemas mágicos, aunque en ese aspecto no podían igualar a los Ashborn. En verdad, a los magos no les gustaba confiar en el arte de la familia Arbonaux, ya que eso significaba compartir los secretos de su propio clan. Víctor no había tenido ese miedo en el caso que concernía, pero aún así no sabía con certeza si eran dignos de confianza. Sin embargo, resultó que la última Arbonaux que aún estaba viva era una niña enfermiza que apenas había alcanzado la edad adulta y cuyos padres nunca le habían enseñado personalmente la restauración. Víctor había decidido desde el momento en que la vio que no sería de ninguna utilidad, pero Silvelune había insistido en que ella podía reparar el ri que querían. Lo más probable es que ella lo hubiera dicho sin importar la verdad, atraída por la promesa del Santo Grial. Afortunadamente, ella era lo suficientemente inteligente y como para convertir sus palabras en algo más que una promesa. Sin embargo, una vez que se había ocupado de eso, Víctor se enteró con disgusto de que Iván había hecho un movimiento a sus espaldas y que se había encontrado un cuarto compañero de trabajo en Inei Margas. Víctor no sabía exactamente qué eventos habían llevado a su reclutamiento. La razón dada por Iván había sido la necesidad de alguien que pudiera engañar al mismísimo Grial. En cuanto a por qué ese hombre había venido a buscar algo así desde el principio, solo se había dado cuenta más tarde. Afortunadamente, no se habían sumado más personas al proyecto. 4 eran más que suficientes y, de hecho, cada uno había desempeñado su papel en la preparación de su falso. Víctor había analizado minuciosamente los restos en posesión de Iván y, con la ayuda del trabajo de Silvelune, finalmente había creado un sustituto adecuado para las partes faltantes del Grial menor. El resultado fue tan excelente que apenas se podían distinguir del original.
Algunos de los fragmentos del Grial por los que lucharon las tres facciones han sido fabricados íntegramente por él. En cuanto a Sylvelune Arbonaux, había hecho honor al título de bruja de la restauración. Había sido un trabajo largo y arduo, ya que carecía tanto de experiencia en su propio como de conocimiento de la taumaturgia de los Einsbern. Aún así, utilizando lo que ya estaba encriptado en el Grial menor y combinándolo con el conocimiento dentro de su emble había tenido éxito después de algunas pruebas y errores. Había replicado las características del Grial menor y había convertido su Grial falso en uno real. El papel de Ineim había sido más extraño, aunque no menos complicado. Durante la Quinta Guerra del Santo Grial, no se había designado a ningún ganador y el deseo no se había utilizado. Por lo tanto, debería quedar algo de energía dentro del Grial, al menos la suficiente para cumplir su función. Por otro lado, simplemente restaurar el ritual no significaba que uno tendría acceso a él. Según el propio Iván, para despertar el santo se necesitaba una cierta cantidad de energía mágica. Ahí fue donde entró en juego Ineim, uno de los mejores ilusionistas vivos y el genio que había alcanzado una nueva cima al lograr la gran ilusión. Una vez que el nuevo recipiente habían creado estuvo listo, su papel fue engañar al Santo Grial para que pensara que contenía más maná del que realmente tenía. Proyectar un espejismo a su alrededor podía hacer que un ser vivo pensara que había algo allí, pero los espejismos eran tan buenos como el aire vacío en algo que no tenía ojos. Utilizar una ilusión en un organismo vivo era necesario entrar en su mente y manipularlo desde dentro. Entonces, ¿cómo se podía engañar a algo que apenas estaba vivo? Tenía que haber algunas formas, pero la técnica que había utilizado Ineim era un nivel de ilusión que se había perdido en el tiempo antes de ser recuperado durante su investigada gran ilusión que podía engañar al mundo mismo. Habían sido necesarios numerosos intentos. Comparados con su esfuerzo, las tareas de Víctor y Sylvelune se habían resuelto con relativa rapidez. Sin embargo, aunque había fallado tantas veces que no podía llevar la cuenta, la actitud de ese hombre nunca había cambiado. Tomaba notas en silencio para su próximo intento. En una ocasión, su fracaso había resultado en la destrucción del estudio que el grupo había estado usando, y el resultado de su trabajo compartido casi se había desvanecido en cenizas. En ese momento, Víctor se dado cuenta de que se trataba de algo más que un truco. Si una ilusión era lo suficientemente convincente, podía volverse un poco demasiado real. Entonces, un día, Ineim lo logró. Solo él sabía que lo había diferenciado de todos sus intentos anteriores. Nadie, excepto Iván, se había alegrado de ello. Desde el principio se habían adentrado en lo teórico y lo desconocido, y este paso había demostrado que su plan dependía tanto de la suerte como de su habilidad. Sea como fuere, Ineim había logrado engañar al Santo Grial con una reimaginaria de maná. Esa había sido la última pieza que faltaba según Perilefei. En cuanto a Iván, sí, ¿qué pasa con su papel en todo esto? Francamente, él había sido el miembro más crucial y, al mismo tiempo, el más inútil de su grupo. Fue él quien lo inició todo al conseguir los fragmentos del Grial originales, pero ninguna de las habilidades necesarias para llevar a cabo su proyecto. Por lo tanto, durante la mayor parte del tiempo había cumplido el papel de supervisor. Mostraría interés en el trabajo individual y decidiría si iba en la dirección correcta o no. Aunque no debería haber tenido ninguna cualificación para tomar esa decisión, solo él había sido capaz de escuchar voz del Grial. La vocecita que le había enseñado sobre la guerra del Santo Grial y le había dado un empujoncito en la dirección correcta, en lo que a Víctor respectaba, bien podría ser un montón de tonterías. Si ese hombre hubiera podido conversar con el mismísimo Grial, eso habría hecho que su tarea fuera mucho más sencilla. En cambio, cuando le preguntaron al respecto, confirmó ni negó nada, tanto que podría haber estado loco y la diferencia habría sido inexistente. Sin embargo, era un hecho que el proyecto había avanzado lo suficientemente bien como para terminarlo en menos de un año. Eso se debió a que las personas involucradas eran excelentes en sus respectivos campos. Aún así, había sido un período de tiempo milagrosamente corto. Por lo tanto, fuera cierto o no, no habían cuestionado su cordura por Complivan, había seguido trabajando como su varita mágica. En retrospectiva, Víctor debería haber cuestionado más su comportamiento. Al meter las narices en cada uno de sus trabajos, había acumulado conocimientos que era mejor man fuera de la cabeza de un loco. Al final, había conocido el funcionamiento interno de su falso Grial tan bien, si no mejor, que cualquiera de ellos. En una ocasión, cuando Víctor había comprobado por sí mismo la fase final de su obra, se había percatado de la cantidad anormal de energía contenida en el recipiente. La ilusión Ineim había funcionado bien. Demasiado bien.
Lo que una vez había sido una reserva ficticia de energía había sido plenamente reconocido como real. Sin embargo, cuando Iván se enteró, sonrió y asintió como si no hubiera sido nada inesperado. ¿Pero con qué propósito habría planeado eso? Después de todo, los cuatro no habían planeado iniciar una verdadera guerra del Grial, eso causaría más problemas de los necesarios e iría en contra del objetivo de trabajar junto. Falso Grial había sido creado para manipular el Gran Grial por sí mismos y renunciar al ritual. Con el papel del Grial sin cumplirse en los eventos de la Quinta Guerra, así como el K modificado que habían preparado, debería haber sido posible. ¿O había sido una búsqueda inútil desde el principio? Al final no se supo si ese era el caso o no. Se habían cumplido todos los pasos, todos los aspectos verificados. A pesar de lo arriesgada que pudo haber sido su empresa en un principio, habían logrado un resultado estable y la conclusión parecía prometedora. Pero cuando finalmente llegó el momento de poner a prueba su falso Grial, fue un completo fracaso. No solo no obtuvieron el resultado que deseaban, sino que la nave se partió en pedazos y desapareció. Sin embargo, a diferencia de lo que hubiera implicado un fracaso normal, este no había sido el final. Solo habían fracasado en usar el Santo Grial para su propósito personal y, en cambio, habían comenzado algo completamente diferente. Más tarde, a Víctor se le ocurrió que esto solo había sido un fracaso para 3 de ellos, y el último los había guiado alegremente a través del siguiente paso. Una nueva guerra del Santo Grial estaba a punto de comenzar. No se sabía cuándo exactamente, pero Iván había dicho que era una certeza. Dicho esto, los cuatro no se habían convertido en maestros. Eso también debe haber sido parte del plan de ese hombre. No podría haberse satisfecho con una simple guerra o una cantidad regular de participantes. Se habían preparado 21 juegos de sellos de mando. Y a los 4 se les dio el derecho de distribuirlos. Fue entonces cuando nacieron las 3 facciones. Iván Pedilefei solo les dio la explicación más básica a sus antiguos colegas antes de desaparecer con 1/3 de los sellos de comando. Luego creó la facción blanca con él mismo como líder. Sylvelune Arbonaux tampoco perdió el tiempo. Se volvió paranoica y desconfiada. Después de huir con la mitad de los derechos restantes, se dirigió a Alexander Lendrick y Newt para fundar la facción negra. Víctor y Neime habían sido más inteligentes que ellos. No había forma de que esta situación pudiera pasar desapercibida y al jugar sus cartas con anticipación, habían obtenido el A de la Asociación de Magos. Víctor había liderado el grupo de investigación encargado de aclarar la situación, lo que significaba que se le había dado la libertad de proporcionar cualquier explicación que hubiera querido. Les había contado tonterías sobre que el fragmento del Grial había acumulado maná de las líneas místicas durante 12 años. Y no habían tenido más remedio que creerle que la verdad solo la conocían ellos 4. Y Neime se había ocupado de cualquier duda que pudiera surgir. Muy pronto, la guerra del Grial en sí se había convertido en un problema urgente que como había comenzado, y en ese momento la verdad no le había importado a nadie. Fue así como Víctor y Neime fundaron juntos la Fracción Roja. Se habían dividido los 7 juegos restantes de sellos de comando entre ellos. Víctor solo había pedido 3, todo lo que necesitaba. Una para la Dileve. Se había asegurado de conseguir un poderoso catalizador para mantenerla a salvo. Con esta guerra también esperaba que ella adquiriera algo de experiencia y madurez, pero al final, sin importar lo que sucediera, ella obtendría los beneficios. Luego, uno para Víctor. Para evitar llamar la atención, se lo había dado a Rebot. Después de todo, no había tenido motivos para ponerse en peligro en ese momento. La rebelión de Perro no importaba en absoluto ahora que Víctor había decidido tomar el asunto en sus propias manos. En cuanto a los últimos sellos de comando, no había pensado en nadie en concreto. En lugar de designar a un maestro, había dejado que el Grial decidiera. Todo lo que había que era un peón desprevenido, y en eso exactamente se había convertido Leane. De su lado, Neime había elegido a su hijo, a su hermano menor, a un colega suyo y también a un mago oriental que a Víctor no le importaba en absoluto. Sin embargo, después Neime desapareció sin dejar rastro. Ni él ni Víctor se habían engañado a sí mismos pensando que su alianza significaba algo. Habían acordado encargarse primero de los otros 2 y mantenerse al margen de la lucha completo. Pero no habían firmado ningún contrato que los vinculara a sus palabras. Por lo tanto, lejos de ser aliados, Víctor vio a Neime como su enemigo número 1 y se había preparando para él. Incluso había mantenido a Michael y Leónidas Vargas bajo escrutinio para echar un vistazo al hombre. Sin embargo, era inútil tratar de atrapar una sombra. Dado Neime aparecería ante él eventualmente, Víctor solo tenía que estar listo para él. Y ahora, el momento había llegado.
Deberías haberte quedado escondido, gruñó Víctor. Una vez que tus engaños fallan, no te queda nada. La presión a su alrededor aumentó. Se escuchó un crujido, pero no provenía de su entorno. Era su propio cuerpo el que producía esos extraños ruidos. Cualquier mago podría darse cuenta, simplemente al estar cerca, de que la cantidad de energía mágica en el aire se había vuelto anormal y que todo se originaba en él. Pero era más que solo maná. Una cantidad inusual de misterio rodeaba a Víctor Basilia. Es así. Inaim no se inmutó ni dio un paso atrás. Sus ojos eran como dos espejos opacos. Sin duda, me has hecho usar algunos métodos indirectos para burlar tu vigilancia. Si hubiera contado con Assassin y Berserker para deshacerme de ti, no tendría necesidad de estar aquí en absoluto. He venido a lidiar con mi propia mierda. No logró terminar ese pensamiento cuando un puño le atravesó la cabeza. Víctor había acortado la distancia que los separaba más rápido de lo que los ojos podían seguir y había asestado un puñetazo con una fuerza que podría destrozar el hormigón. Sin embargo, tal como había esperado, el cuerpo decapitado de Inaim desapareció en la niebla. No era tan idiota como para permanecer cerca de una Basilia sin algún tipo de seguro en lo que a Víctor respectaba, eso era lo normal. Después de eliminar el espejismo de Inaim, 3 destellos de luz roja se acercaron a Víctor desde arriba. Habían sido lanzados a través del techo y estaban sobre él antes de que pudiera parpadear. Sin embargo, la idea de moverse estaba lejos de él. Los 3 hechizos lo golpearon con toda su fuerza, pero lo único que lograron atravesar fue su ropa. No se debió a ninguna barrera mágica, solo a pura dureza. Cuando el humo se dispersó, la luz de la luna reveló el nuevo estado del cuerpo de Víctor. Una capa gris lo envolvía y formaba una suave capa protectora sobre su piel. Aunque una armadura metálica, en realidad era un exoesqueleto parcialmente hecho de cúmulos de éter. Podía soportar un aluvión de ataques de este nivel durante horas antes de que comenzara a desgastarse. No solo eso, ya que era parte de él mismo, también estaba diseñado para sacar a relucir su verdadera fuerza. Como demostración, Víctor saltó y atravesó fácilmente el techo hasta llegar al pasillo del segundo piso. Efectivamente, Inaim no estaba a la vista. Pero eso estaba bien. Mientras pudiera hacerle nada a Víctor, no importaba si decidía permanecer oculto para siempre. En ese momento, ya era demasiado tarde para escapar. ¿Pensabas que la única preparación que hice fue para protegerme de tus ilusiones? El mago acorazado levantó el brazo. En él crecieron sacos carnosos como frutas. Por muy improbable que sea, la posibilidad de que me atacaras en mi propio territorio es algo que había tenido en cuenta desde el principio. Cuando movió el brazo, los sacos estallaron y esparcieron partículas brillantes por el pasillo. No era más que una especie de polvo similar al polen. No tenía ningún efecto particular aparte de la luminiscencia, pero se esparcía a gran velocidad. Como Inaim solo podía recurrir a espejismos para ocultarse, eso significaba que todavía estaba físicamente presente. Paraba en medio de la nube de esporas, su posición sería revelada. Y efectivamente, una silueta que solo podía pertenecerle a él fue delineada por el polvo brillante. Estaba parado justo en el medio del pasillo, a unos 20 metros de distancia. Sin embargo, debe ser otro doble, dijo Víctor, que no era tonto. Para su oponente era demasiado fácil fingir que lo habían pillado. Por eso había preparado una forma más exhaustiva de comprobarlo. Debo mencionar que estas esporas son muy inflamables. Mientras decía esto, Víctor golpeó sus puños y creó una chispa. La chispa se convirtió en una llama, la llama se convirtió en una deflagración y en el lapso de un latido, todo el pas quedó atrapado en la explosión. Las ventanas se rompieron y todas las paredes se quemaron, mientras que Víctor, naturalmente, salió ileso. El destino de su oponente estaba oculto el humo. Sin embargo, Víctor no esperó a que este último se disipara. Extendió su mano en cuyo interior se formó una masa de éter en forma de cono. Luego, la sobrecargó con energía y la arrojó a través del pasillo. Dejó un rastro llameante a su pa. Terminó su recorrido en una segunda explosión que despejó el humo de la primera. Detrás de la barrera mágica verde que había lanzado justo a tiempo, Inaim había superado toda prueba sin un rasguño. En cuanto sus miradas se cruzaron, las piernas de Víctor ya se movían y lo alcanzó de un salto. La pantalla mágica que los separaba no opuso mucha resistencia, al estar ya debilitada rompió en pedazos cuando el mago acorazado se lanzó a través de ella y extendió su mano hacia el cuello de Inaim. En la reacción del ilusionista pudo ver que no se trataba de un espejismo. Al mismo tiempo que Víctor se acercaba, Inaim sacó gemas de su traje y dio un paso atrás. Cuando los estaban a solo unos centímetros de distancia, arrojó las gemas al aire, donde brillaron intensamente y se extendieron.
El pasillo se vio repentinamente bloqueado por picas que actuaron como rejas y Víctor se vio detenido en su camino. ¿De verdad crees que esto puede detenerme? No valía la pena llamarlo un revés. Todo lo que el mago con armadura tenía que hacer era respirar profundamente y dar un paso atrás frenético, y las picas se rompieron como carámbanos. Y Neim ni siquiera había tenido tiempo de poner una distancia significativa entre ellos. Cuando Víctor atravesó su obstáculo, el ilusionista chasqueó el dedo y una capa llamas lo rodeó. A diferencia de la deflagración que él mismo había provocado, aquí Víctor sintió que el calor sofocante lo inundaba y parecía que incluso iba a derretirse. Pero no era más que una ilusión. Víctor lo ignoró y siguió adelante. Una espada de arcilla se formó alrededor de su brazo y la blandió en semicírculo frente a él. El poder de su ataque destruyó las paredes a ambos de él y el espejismo se disipó. Pero cuando vio el otro lado del pasillo, a pesar de que la destrucción se había extendido mucho, y Neim había desaparecido una vez más. Tuvo tiempo de escaparse. Víctor miró a su alrededor. No, había un agujero en el suelo frente a él que definitivamente no había sido provocado por su ataque. Por lo tanto, la cortina de fuego solo había sido pensada para cubrir su escape de abajo. Pero no importaba a dónde corriera, no había salida si Víctor así lo decidía. El mago con armadura se precipitó hacia el agujero tras su oponente y vio exactamente dónde había terminado. Era el vestuario de las sirvientas. Obviamente estaba bastante vago que sus sirvientes no estaban en ningún lugar dentro de la mansión. Sin embargo, en el centro de la habitación, los ojos de Víctor se posaron en algo que no pertenecía del todo al lugar. Era una cuadrícula cúbica de unos 2 metros de cada lado. En su interior, una extraña masa de pelo negro estaba apilada tan apretada que se asomaba entre los barrotes. Esta es una de esas habitaciones en las que rara vez entras, y Neim estaba de pie junto al extraño objeto, quitándose la chaqueta para tener más libertad de movimiento. Eso que sea mucho más fácil para mí preparar el terreno. ¿Quieres decir que me has traído hasta aquí? Se rió Víctor con sequedad. Aunque tuvieras un arma en cada habitación, eso no sería suficiente. Además, si Neim hubiera intentado colocar una trampa mágica real dentro de la mansión, no habría pasado desapercibida. Lo que significaba que realmente no había nada más a la extraña caja. Con respecto a esta última, Víctor detectó una forma de vida en el interior y se dio cuenta de lo que era. Detente, perro GURPS. Y Neim puso su mano sobre la jaula y los barrotes se retrajeron uno tras otro. La masa de pelo que había en su interior duplicó de repente su tamaño como si el espacio de la jaula la hubiera estado comprimiendo. Mostró un par de ojos brillantes y 2 filas dientes afilados mientras gruñía al mago con armadura. Era tan grande que se elevaba por encima de él. Era una figura fácilmente reconocible. Un perro negro. Si Víctor tuviera que decirlo, no era el artículo genuino, sino un subtipo creado a través de la hechicería y convertido en un familiar. ¿No es de sentido común que un mago conozca sus propias debilidades? Preguntó Neim. Si todo en lo que pudiera confiar fueran mis fantasmas, no me habría arriesgado a confrontación directa contigo. Eso no hace falta decirlo. Pero si no es una de tus ilusiones características, es como si no existiera en absoluto. No puedes derrotarme en mi propio campo, Argas. El mago acudió un paso adelante sin miedo a la bestia que le mostraba sus colmillos. Hablas de preparar el terreno, aunque estés en mi territorio. Y Neim chasqueó el dedo y el perro negro se lanzó sobre su presa. Víctor no dio un paso atrás y lo atacó con todo su cuerpo. Ninguno de los dos logró empujar al otro hacia atrás, el solo choque hizo temblar la habitación. Fue solo cuestión de segundos hasta que lo dominó, pero Víctor no iba a dejar que Neim hiciera lo que quisiera mientras tanto. Levantó y lo pisoteó en el suelo con todas sus fuerzas. Esta vez, la habitación no solo tembló, el suelo se derrumbó. Después de 2 pisotones más del mismo calibre, finalmente se derrumbó. Aunque se trataba de la planta baja, había algo debajo. La enorme cámara subterránea que el clan Basilia utilizaba como taller. Los 2 magos y el familiar cayeron junto con el suelo que se encontraban. Víctor absorbió la caída al igual que el perro negro, y el suelo a su alrededor mostró más grietas. En cuanto a Neim, solo había tenido tiempo de frenar su gastando otra gema. Pero ahora no eran solo ellos 3. Neim recordó que el perro negro estaba a su lado, pues había notado las muchas figuras que formaban un círculo a su alrededor. Todas ellas guardaban un asombroso parecido con Víctor Basilia, porque eran auténticas copias al carbón de él, los clones que había creado para que fueran extensiones de sí mismo, así como dobles corporales si era necesario.
A 19 de ellos, los cuerpos que habían dejado sus predecesores quedaron inactivos, con los ojos fijos en el ilusionista y su mascota. Aunque no eran tan fuertes como el Víctor, podía hacer que se movieran con un simple pensamiento y con tanta naturalidad como si estuviera moviendo sus brazos. Por lo tanto, sería más correcto decir que era el Víctor quien se había vuelto más fuerte. ¿Vas a usarlas después de todo? Inaim miró a su alrededor con tan poco miedo como siempre, pero su expresión se había vuelto notablemente seria. Si sabías de ellos y aún así elegiste luchar contra mí aquí, eso te convierte en un tonto aún mayor. El mago con armadura observaba cada movimiento de su oponente desde todos los ángulos gracias a sus muchos ojos. Por supuesto, no es como si pudieras haberlos saboteado sin que me diera cuenta. Si hubieras intentado trasladar nuestra pelea al exterior podrías haber tenido más posibilidades. Pero ahora, estás en lo más profundo de mi dominio. Creo que todos esos clones son parte de ti. En ese caso, ¿tengo razón al creer que son la razón por la que no puedo atravesar tus defensas mentales? Como si pudieras obtener una respuesta a través de mí. Se burló Víctor. Sin embargo, su teoría fue sorprendentemente acertada. Defenderse de las sugestiones y otras formas de engaño era una habilidad básica para los magos. Se les enseñaba desde pequeños para su propia seguridad. Sin embargo, esas T fundamentales no serían útiles contra un ilusionista poderoso. Solo funcionaban si la mente de uno ya estaba siendo invadida, momento en el que eran inútiles si el enemigo era demasiado rápido y hábil. La razón por la que Inaim no podía lanzar sus ilusiones directamente sobre Víctor era porque no podía atravesar las paredes que rodeaban la psique de este último. A diferencia de eliminar la presencia extraña dentro de los circuitos mágicos, proteger la mente requería una fuerte resistencia mental que solo se podía lograr mediante el ejercicio de por vida. Es la familia Basilia podía preparar la cima de la condición física, no había mucho que pudieran lograr en el ámbito de la psique. Una mente sana en un cuerpo sano, ese dicho tenía mucha verdad, pero los de la calaña de Inaim estaban entrenados para superar las defensas naturales que poseían los humanos. Víctor no habría tenido tiempo de construir semejante muro en un año. Por otro lado, al dejar que sus cuerpos de repuesto construyeran su propia resistencia mental con el tiempo combinarlos a través de su red, podía fortalecer su mente mejor que el autoentrenamiento. A lo que se enfrentaba Inaim era una barrera mental equivalente a la de un par de docenas de personas. Gracias a eso, había derribado la mayor arma de Inaim. Tampoco podía usar la gran ilusión, ya que era demasiado impredecible y tenía muchas posibilidades de no hacer nada en absoluto. Por eso, los espejismos eran la única forma de engaño en la que podía confiar, una que era casi inútil mientras Víctor tuviera la ventaja de jugar en casa. Gurdog, Inaim tenía que estar atento a cada uno de ellos, o moriría en el primer movimiento. No pierdas de vista el objetivo. El perro negro se lanzó hacia el mago acorazado una vez más con el doble de ferocidad. Al mismo tiempo, la mayoría de los clones que rodeaban al ilusionista se movieron a la vez. Plan desesperado de Inaim tenía que ser mantener al grupo principal ocupado durante el mayor tiempo posible, ya que no había ninguna posibilidad de victoria contra él. Dicho estaba engañando a sí mismo si pensaba que lidiar con el resto sería más sencillo. Cuando el perro negro se acercó, reveló una cola larga que no se parecía a nada que un canino debería tener. La forma en que se movía lo hacía parecer más una serpiente que una simple extremidad, y se movía con una fuerza bestial. Al hacerlo, golpeó a varios clones. Las púas a lo largo de la cola atravesaron la ropa y la carne con facilidad. Incluso agarró a Víctor por el cuello para lanzarlo al aire como si fuera una muñeca. Pero el propio perro estaba decididamente concentrado en el cuerpo principal. El mago con armadura lo recibió puñetazo directo en la garganta. ¿Ah, sí? Parece que te han vestido apropiadamente para la batalla. Lo que Víctor había creído que eran púas en la cola del perro negro eran en realidad pelo endurecido. Asimismo, el pelo del resto de su cuerpo se había vuelto afilado y formaba una protección similar a una malla de malla. Además, los músculos de debajo eran bastante duros por sí mismos y, como resultado, el puñetazo de Víctor había infligido poco daño a la bestia. Ahora que estaba tan cerca, este último atacó a su presa con sus fauces, garras y pelaje. Si Víctor hubiera sido un mago promedio, sin duda lo habría despedazado en un abrir y cerrar de ojos. Pero las muchas armas del perro negro no dejaron más que rasguños en su armadura de arcilla y el mago no necesitó dar un paso atrás para mantenerse firme. Ese Famil, una criatura poderosa diseñada para la batalla, de eso no había duda. Sin embargo, en lo que a monstruos se refería, Víctor Basilia lo superó con creces. Durante siglos, la búsqueda del clan Basilia se ha centrado en el pasado.
Para llegar a la raíz de toda existencia, se esforzaron por crear un cuerpo que fuera perfectamente puro, impecable como cuando el hombre original abrió los ojos por primera vez. Para ello, hicieron más que simplemente modificar sus cuerpos para fortalecerlos, crearon un entorno que permitiera la regresión. Un ser vivo era un microcosmos. En la era moderna, se sabía que el cuerpo humano estaba habitado por muchos microorganismos, por ejemplo. No es que Basilia tuvieran a mano un microorganismo antiguo, pero podían recrear condiciones específicas dentro del santuario que era el cuerpo humano, y a través de esto cultivaron una que era cada vez más primitiva. Como una Basilia estaba completa cuando alcanzaba la edad adulta, era costumbre que el cabeza de familia hiciera todo lo posible por la siguiente generación. Por eso, Víctor se ha involucrado en la guerra del Grial incluso después del fracaso de su proyecto. Con la ayuda del Santo Grial, la Dilee sería la que lograría el sueño milenario de Basilia. Pero hasta que eso ocurrió, Víctor era el más cercano a ese ideal. Un cuerpo que superaba la marca de BC, el ser humano más fuerte de la era moderna. Con ese poder, enfrentarse a un perro negro no era un problema. Cuanto más golpeaba al familiar, mejor entendía cuánta fuerza tenía que usar. Si un tercero estuviera observando pelea, podría notar que el mago con armadura se hacía más alto y más grande. El exoesqueleto que lo cubría también estaba hecho de un material perfecto para conducir energía mágica. Gracias a él, podía darle a sus músculos un impulso incluso mayor que el refuerzo básico. Sus puños ahora tenían el poder para atravesar el pelaje afilado del perro con facilidad. Su lucha rápidamente pasó de ser pareja a una paliza unilateral. Aún así, el familiar no se siguió atacando a pesar de sus heridas. A diferencia de una criatura natural, no se inmutó por el dolor. Pero sin importar con cuánta fiereza atacara, Víctor lo dominaba. Agarró las fuertes mandíbulas que podían aplastar el acero y golpeó la cabeza del familiar contra el suelo. Mientras tanto, ¿cómo le iba a Ineim? Gracias a la visión compartida, el mago acorazado había podido vigilar la situación. Cuando el perro negro había atacado, también lo habían hecho los clones. Todos estaban coordinados por una sola voluntad y, por lo tanto, se movían con mayor eficiencia que una multitud normal. No eran tan fuertes como el cuerpo principal, pero si conseguían apoderarse de Inés lo era todo. Sabiéndolo muy bien, el ilusionista había sacado más gemas y se había preparado para el asalto. Algunas de las gemas las disparó hacia sus atacantes antes de que pudieran hacer las otras, las arrojó al suelo en el camino de los clones. Como estaba rodeado por todos lados, se vio obligado a extender su ataque. A su izquierda las gemas disparadas y a su derecha las gemas caídas. Los primeros se convirtieron en destellos de luz roja que impactaron a los clones de lleno. Pero aunque los ralentizaron, habían erigido barreras y otros se apresuraron a entrar en lugar. El otro lado tuvo más éxito. Las gemas que había colocado Ineim eran trampas destinadas a inmovilizarlos. Los clones estaban atrapados en su lugar por jaulas de luz y pasaron al menos unas pocas docenas de segundos antes de que pudieran escapar. Con el tiempo que había ganado de esta manera, Ineim hizo su siguiente movimiento. Pasó los dedos por el aire frente a él y se extendieron ondas como si fuera líquido. Luego a los brazos y toda el área a su alrededor tembló como agua turbia. El ilusionista desapareció de la vista por completo. Al segundo siguiente, el lugar en el que había estado parado aplastado por una lanza y una espada de arcilla. Sin embargo, mientras que esos Víctors habían fallado sus ataques, otros ya se estaban encargando de la desaparición de su opón. 3 clones que se habían quedado atrás conjuraron un disipador al unísono. De tierra a tierra. De ilusiones a ilusiones. Unos segundos después de haberlo lanzado, el espejismo de Ineim ya se había roto y su posición quedó al descubierto para que todos la vieran. Estaba parado justo frente a los que acababan de contrarrestar su hechizo. Aunque no debería haber sido capaz de cubrir tanta distancia en tan poco tiempo, no había duda de que no se trataba de otro espejismo. Exclamación de cierre. El primero en ir a por él intentó dar un paso atrás, pero Ineim tomó la iniciativa y golpeó con la palma de la mano la frente del clon. En el interior de la palma, sostenía una gema violeta. Tan pronto como entró en contacto con su objetivo, la piedra brilló intensamente. Dado que usas esas copias de ti mismo para fortalecer tu mente, también significa que su psique puede conducir a la tuya, ¿verdad? Dijo Ineim con calma. Maldito seas. Esta vez, el que reaccionó con fuerza fue el cuerpo principal. El mago acorazado finalmente entendió lo que estaba sucediendo. El hechizo que Ineim había usado a quemarropa destrozado la resistencia mental de ese clon en específico.
Debido a que los cuerpos de Víctor formaban una red, todos se vieron afectados en diversos grados. Cortó su conexión cuerpos más perturbados lo más rápido que pudo y los puso en piloto automático. Aún así, había perdido no menos de 4 Víctors que quedaron aturdidos y parados en el lugar como muñecos sin alma. Sin embargo, eso fue solo por un segundo. De repente, comenzaron a atacar a su alrededor al azar, dañando a otros clones y provocando el caos. Ya habían caído bajo los delirios de Inane. Debería haberme ocupado de ti primero en lugar de jugar con tu mascota. Víctor envió una señal a esos clones defectuosos para paralizarlos, todo mientras se aseguraba de que tu guardia mental no estuviera abierta. Luego arrojó al medio muerto Black Dog a un lado y se lanzó hacia su oponente. Con esa velocidad y poder, Inane no podía moverse ni defenderse. Un ataque perfecto y seguro. Cuando los huesos se rompieron bajo su puño y escuchó un sonido húmedo, Víctor pensó que había aplastado el cuerpo del ilusionista. Sin embargo, Inane todavía estaba de pie a él, perfectamente ileso. Entre ellos, varios clones estaban empalados en el puño de Víctor. Habían aparecido en el último momento y habían servido como un muro protector para Inane. Pero eso no tenía sentido. Todavía estaban bajo el completo control de Víctor y él no había dado ninguna orden. Al contrario, algo les había obligado a moverse. Bien hecho, Kai-Xit. Inane extendió la mano y de los pies de los clones un gato saltó sobre su brazo. No se parecía en nada a un gato doméstico normal. Era completamente negro y casi parecía tan como una hoja de papel. Los únicos rasgos que destacaban eran sus ojos verdes y la luz similar a una linterna que brillaba en su pecho. El extraño familiar maulló y frotó su cabeza contra el cuello de su amo. HMPH. Víctor no perdió el ritmo y arrojó a los desafortunados clones a un lado antes de agitar su otro puño. El gato saltó del hombro de Inane y desapareció en el suelo. Inmediatamente, el ilusionista se movió a una velocidad tan inesperada que el ataque de Víctor falló por un pelo. Un familiar que puede desplazar a las personas al fusionarse con su sombra, retumbó la voz del mago con armadura. ¿Pero cuándo? No, en realidad sabía exactamente cuándo había sacado Inane a su segunda mascota. Cuando desapareció detrás de un espejismo, hizo un espectáculo. Pero no fue porque es inelegante, solo había querido liberar al gato negro sin que Víctor lo supiera. Dicho esto, para ser algo que había mantenido en secreto, había hecho un mal uso de él. Víctor estaba empezando a comprender el plan del ilusionista. No le permitiría convertir la situación en un caos absoluto. En lugar de perseguirlo, el cuerpo principal dio un paso y llamó al orden a los clones disponibles. Incluso aquellos que estaban gravemente heridos obedecieron y juntos formaron un amplio círculo alrededor de Inane. Casi parecía supo hace un minuto, aunque ambos bandos habían sufrido. Esta batalla ya ha durado bastante, gruñó Víctor. Es cierto, una contienda entre magos no debería ser más que breve. Su oponente se sacudió el polvo de la ropa. En otras palabras, tu muerte ya se debió haber hecho esperar. Si quieres que tus últimas palabras sean una broma, que así sea. Las palabras burlonas de Inane ni siquiera lo hicieron enfadar. Víctor se vio obligado a admitir que, a pesar de sus preparativos, había subestimado a su adversario. Pero podría quejarse de eso más tarde. En ese momento, estaba mirando fríamente a su antiguo colega. Sin decir palabra, todos sus clones levantaron los brazos. Pasaron de ser miembros a cañones. En un segundo, Inane estaba rodeado por toda una artillería. No había necesidad de acercarse y darle otra oportunidad, Víctor lo habría acribillado a balazos justo donde estaba parado. Detrás del mago acorazado, un aullido feroz se acercaba. A pesar de sangrar profusamente y estar demasiado herido para luchar, el perro negro atacaba fielmente para proteger a dueño. Sin embargo, Víctor no le dedicó ni una mirada. Lo había visto acercarse a través de sus otros cuerpos. Agarró al familiar por el cuello y lo arrojó al centro del círculo. Se le con dificultad y gruñó débilmente. Ustedes dos, apártense. Inane se colocó frente a sus familiares. Pero existía el concepto de dar un paso atrás cuando el peligro venía de todas direcciones. Tanto el maestro como los familiares no dejarían nada más que una mancha en el su una vez que todo hubiera terminado. Desaparecer. Víctor dio a todos sus cuerpos la orden de disparar. Se oyó un fuerte estruendo y se hizo un nuevo agujero en el techo del taller. Cuando Víctor miró hacia arriba, vio una figura inesperada. Un hombre de fuego con alas de luz que echó hacia él con los puños cerrados. Imposible, sus ojos se abrieron de par en par. No había forma de que no hubiera sentido al berserker de rojo abriéndose paso a través de la mansión, y mucho menos penetrando la cámara más interna.
No, en realidad, esto es literalmente imposible. Víctor había estado allí cuando Assassin se había ocupado de Berserker, por lo que era impensable que Samson apareciera aquí, y mucho menos en esta Forcy, no era más que una ilusión. Sin embargo, Víctor lo entendió demasiado tarde. La orden de matar a Iname a tiros se había pospuesto instintivamente y todas las armas se habían apuntado hacia la nueva ame percibida. Por supuesto, cuando docenas de balas de maná atravesaron al Berserker, el espejismo se disipó y desapareció. Víctor debería haberlo sabido mejor. Por supuesto, no fue haber sido otra cosa que una ilusión. Pero como Berserker de rojo estaba realmente presente en algún lugar de las cercanías, había dejado que su reflejo actuara antes que su raz, Argas. Con rabia, volvió a mirar al ilusionista y todos sus cuerpos redirigieron sus armas hacia él, pero no sabían dónde disparar. Iname no había desaparecido. Por el contrario, había demasiados. No solo dentro, sino alrededor del círculo formado por Víctor, la habitación estaba repleta de copias de Iname Argas. Las ilusiones hablaban con sola voz que resonaba por la cámara subterránea sin un origen definido. No había forma de distinguirlas, era como si el aura de Iname hubiera impregnado la habitación. En lugar de desvanecerse en el aire, se había desvanecido entre una multitud. Los clones de Víctor ya estaban trabajando para disipar este fantasma. Sin embargo, parecía que esta multitud imaginaria no era una única ilusión, sino que cada imagen de él era ilusión en sí misma, y solo se disipaban una a la vez. Tonto. Pero en lugar de entrar en pánico, el mago con armadura chasqueó la lengua. ¿Te has familiarizado con los mecanismos de defensa de mi dominio, no? ¿Pero sabías Kuno que fue diseñado específicamente para gente como tú? Para poder colarse en los terrenos de la mansión, había varias capas de alarmas y trampas que atravesar. Haberlo hecho repetidamente significaba que Iname había aprendido a sortearlas. Sin embargo, había un campo delimitado específico que rodeaba la finca de Basilia que no tenía ningún efecto protector. No mantenía a la gente fuera ni ocultaba lo que dentro. En cambio, estaba diseñado para detectar una forma de vida específica dentro de su alcance y mantenerla dentro. Solo hacía falta que Víctor apretara el gatillo. El campo delimitado en cuestión se activaba y se encogía rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, se había convertido en un armar tamaño de una cómoda. Y en su interior, obligado a arrodillarse por la falta de espacio, la figura del ilusionista se despojó del espejismo que lo protegía. Por cierto, estaba a solo un pasos del cuerpo principal de Víctor. Seguramente quería hacer el mismo truco que antes y romper su resistencia mental directamente. Lo juro, preparo más mecanismos de seguridad de los necesarios y tú me haces usar todos y cada uno de ellos. Las venas de la frente de Víctor estallaron y el suelo bajo él agrietó por la presión que emitía. Pero ya basta de juegos. Los muchos reflejos de Iname, ahora no más que imágenes impotentes, se desintegraron de inmediato. Solo quedaba el verdadero ser, postrado frente a Víctor e incapaz de hacer más que esperar su muerte. El perro negro aullaba y pisoteaba, pero no podía atravesar la pared de clones. El gato negro podía esconderse a la sombra de su dueño todo lo que quisiera, no podía sacarlo de su jaula. Iname solo le devolvió la mirada a Víctor y no dijo nada. Sin ti, solo tendré que darle a Pedilefei lo que se merece. El ganador de esta guerra del Santo Grial soy yo. Levantó el brazo por encima de la cabeza y la arcilla líquida se juntó a su alrededor. Terminó formando un hacha gigante, una herramienta adecuada para una ejecución. Aunque ni siquiera quedarían cenizas, Víctor descargaría toda la frustración que este hombre exasperante le había causado con este único golpe. Sin embargo, cuando llegó el momento de ir, Iname finalmente hizo algo. Lanzó la imagen de una espada en su mano y la blandió al mismo tiempo que su verdugo. Es inútil. Muere. Víctor bajó su arma con todas sus fuerzas. Chocar. La sangre salpicó por todas partes y reinó el silencio. ¿Qué? Sin embargo, no era la sangre de Iname. Con mano temblorosa, Víctor sostuvo el muñón rojo que había sido su brazo. El hacha de arcilla se había estrellado contra el suelo con gran estruendo, pero había volado y no había alcanzado su objetivo por completo, ya que había sido cortada en medio del golpe. La sangre brotaba del brazo cortado y el mago con armadura solo podía mirarlo con los ojos tan abiertos que casi se le salían de las órbitas. Imposible, imposible, esto es una tontería. Gritó a todo pulmón. Esto es una ilusión. Un truco vacío y débil que no puede, no, incluso si esa espada fuera real, no hay de qué pudiera hacerme daño. Tienes razón, Basilia, suspiró Iname y su expresión volvió a ser de apatía. Esto es una ilusión, nada más.
Lo que significa que esta es mi victoria. Tú, Argas, bastardo, ¿qué hiciste? ¿No deberías saberlo ya? Esto era una tontería. ¿Realmente había aprovechado la oportunidad y había usado la gran ilusión? No, incluso como un movimiento desesperado era demasiado imprudente y poco práctico. Incluso si se hiciera realidad, una espada era una espada y el cuerpo de Víctor las rompería sin sufrir un rasguño. Por un segundo se preguntó si el hecho de que su ante hubiera desaparecido era en sí mismo la ilusión, pero incluso cuando hizo una revisión general de su cuerpo no pudo explicarlo. Te corté la mano con una ilusión, dijo Inen, como si pudieras causar algún daño con un truco de salón. En efecto, si fuera un espejismo, sería tan bueno como atacarte con el rocío de la mañana. Pero, a riesgo de repetirme, utilicé una ilusión. Se dio un golpecito con el dedo en L. A los que engañé no son tus ojos. He atravesado tu barrera mental y he llegado a tu mente. Entonces solo es cuestión de convencer a tu brazo de que lo corté. Incluso si sabes es falso, hay una parte de nuestra mente que es más fuerte que nuestra razón. Eso, Víctor no podía creer lo que estaba oyendo. No era solo que se sintiera avergonzado por haber caído bajo la ilusión de Inem, sino que no podía conciliar la realidad. Eso es mentira. ¿Cuándo pudiste haber entrado en mi cabeza? El hecho de que hayas incapacitado a algunos de mis cuerpos no significa que mis defensas sean lo suficientemente débiles como para que una rata como tú pueda atravesarlas. Plaf. Víctor escuchó un ruido simple pero extrañamente fuera de lugar. Cuando miró a su alrededor, vio que uno de los clones se había derrumbado como una marioneta a la que le había cortado los hilos. Todos sus cuerpos siguieron su ejemplo, excepto él mismo. Aún podía sentir su señal y confirmó que no habían muerto repentinamente en masa. Pero, sin importar qué, no podía lograr que movieran un dedo. ¿Qué es esta farsa? Una vez más, tienes toda la razón. Inem seguía atrapado dentro del campo delimitado, pero en lugar de arrodillarse, se sentó en una posición más cómoda. A pesar de mis mejores esfuerzos, no pude entrar en tu mente a través de tus copias. Lanzar una ilusión directamente sobre ti también está fuera de cuestión, naturalmente. De hecho, desde que comenzamos a intercambiar golpes, no he logrado entrar en tu mente ni una sola vez. Deja de jugar a las adivinanzas. El mago acorazado perdió los estribos y golpeó la jaula con el puño que le quedaba. El campo delimitado se sacudió y amenazó con romperse el peso de su ira. Solo estás soltando tonterías. Si no pudiste hacerlo ni una sola vez, entonces, ¿cuándo? ¿No es obvio? Una batalla entre magos debe ser breve, por lo que el primer movimiento es el que más importa. La comisura de la boca del ilusionista se curvó ligeramente. Y he dicho, como los cuerpos que manipulas son extensiones de ti mismo, pueden usarse como un camino hacia tu psique. Por eso hiciste que fortalecieran su propia mente, ¿no es? De repente, Víctor se dio cuenta y el shock fue suficiente para limpiar su mente de ira. Pero al segundo siguiente, el fuego en su interior duplicó su tamaño. Apretó el puño con tanta fuerza que la arcilla alrededor de su mano empezó a agrietarse. Ese, chucho. Rugió. ¿No lo dije antes? La razón por la que ayudé a ese chico es porque es el arma perfecta contra ti. Pero siempre lo mantengo fuera de mi red, no puedes acceder a mí a través de él. Pero justo cuando dijo eso, los ojos de Víctor se abrieron de par en par. No puede ser, cuando recuperé a Assassin. Para recuperar a Aide de ese perro rebelde, Víctor había establecido una conexión con Revok. Había sido breve y su vínculo había desaparecido inmediatamente después, pero es la única explicación posible. En ese breve lapso de tiempo, Inem había creado una ilusión en Revok y había llegado a Víctor a través de él. Pensé que él fracasaría, así como sabía que tú no querrías desperdiciar un Servant. Dicho esto, incluso después de abrirme paso en tu mente, todavía tenía que superar algunas barreras. Lo que significa que todo lo que tenía que hacer durante nuestra pelea era ganar tiempo. Desde el momento en que tomaste esos sellos de comando y te convertiste en maestro, yo ya había ganado. Todas las piezas estaban encajando en su lugar en la mente de Víctor. Había una parte de él que todavía quería fervientemente negar todo esto, pero lentamente se dio cuenta en realidad de la situación. Y lo que implicaba. Argas. Solo podía pensar en una cosa, matar a ese hombre y destrozarlo. Para ello, el mago con armadura levantó el brazo y estuvo a punto de golpearlo con la fuerza suficiente para romper campo delimitado y aplastar a Inem.
Al mismo tiempo, sin embargo, el ilusionista aplaudió una vez. Adiós y buenas noches, Víctor. La cámara subterránea se inundó de agua. No había tuberías ni artilugios que lo hicieran posible, pero era como si dos ríos convergieran para llenar el taller. Víctor no pudo resistir fuerza del agua y fue arrastrado hacia arriba. Cada vez más arriba, fue arrastrado sin cesar lejos del suelo como si ya no hubiera techo. De hecho, ya no estaba dentro de su taller, debajo de él se encontraba el fondo de un océano infinito. Durante todo ese tiempo no apartó la mirada del ilusionista sentado en la arena. Intentó mover todo su cuerpo para nadar hacia abajo, aunque sus músculos estaban perdiendo fuerza rápidamente, desesperadamente, laboriosamente. Hasta el final, Víctor Basilia extendió su mano hacia su odiado enemigo.